y de TikTok, pero en Instagram sí está el link para que puedan entrar a Kit. Si gustan, se puede dar un paso por ahí. Bueno, mientras La verdad. esperamos a los amigos, al Ga o al Juaco, que son unos tardones, vamos conociendo un poco a Arnie, pues, que es nuevo acá en la casa. Su ¿Qué primera onda? vez. ¿Qué onda? Su primera vez aquí. Sin dolor. ¿Qué tal, Arnie? ¿Qué nos puedes contar De toda la de tu experiencia de experiencia? TikTok. Ah, ¿de experiencia en TikTok? Pues ayer conocí a personas nuevas. Es que a veces me pongo a hacer batallas en TikTok. En TikTok. Como ahorita, ¿en qué canal estás? Se llama Bajo la Luna nomás. Se llama Bajo la Luna. Bajo sí, la sí, Luna sí. nomás se llama, así me han comentado. Y pues, ahorita estamos bajando un Pepa. Uy, espérate, hay un delay, ¿no? Hay un imagen. delay, sí. Ah, Ajá. eso lo explica todo. Tu live está más actualizado que el. Que La verdad Kik. no sé. Sí, sí, sí. O sea, porque Oye. el live de Instagram tiene mejor potencia. No, yo estoy en TikTok ahorita. Ah, en TikTok. Ah, qué chévere. Sí, pero, o sea, Sí, no sé, sí. normal. Igual- Y mi experiencia en TikTok, pues, es breve, Alex. Estoy como unos 2 meses, un mes creo que creando contenido nomás. Así que... ¿Contenido ahí de, andamos. de qué rubro? Eh, yo satirizo un periodista con todo lo que veo en el Perú. Así que la gente piensa que soy periodista, entonces he trabajado bien porque para que piensen que soy Man, ya. periodista. A mí me da risa cuando me dicen, mano, ese es el periodista, y yo me cago de risa. ¿En qué tipo de periodistas te has inspirado? ¿En qué tipo de periodistas? En el periodista que, digamos que le vale verga a todo. En plan de Ya. que, por ejemplo, hay algunos chistes que hago, unas noticias que hago, es como que está pasando esto en el Perú, pero no me importa, no lo voy a decir, voy a dedicarme a otra cosa. Es como que evidenciar lo que en realidad ocurre, pero Ah, ok. bien conchudo, o sea, te lo digo en la cara. No lo voy a decir porque es importante, voy a decir otra cosa para que distraigas. Más o menos en ese sentido voy. Claro. Y para la gente que de repente todavía no te sigue, ¿dónde te pueden ubicar en TikTok? Ah, en TikTok, bueno, en todas mis redes estoy como ojito de arroz, así me pueden ver nomás. Eso está Sí, más pendejo. lo que pasa es que Arnie es un viejo conocido bueno, del El mundo medio, de la comedia, porque ¿no? él es comediante. Él bueno, ha participado en Gata de Vatos también, donde ha sido campeón de Gata de Vatos de una temporada. Sí, pero un episodio nomás ahí humildemente. Humildemente, sí. Hubiera sido campeón, pero me dio flojera. ¿Y lo viste difícil el ganar ahí? O sea, sí tienes que escribir algo de 32 chistes. Depende del tiempo. O sea, yo tuve un tiempo de un mes y luego tuve un tiempo de una semana. Persona noble, no la he visto. un saludo para Singa ahí que nos está viendo desde Uy, uy. Kik. Igual la gente que nos está viendo de repente desde TikTok o De Instagram. Namekusein, por ahí nos están viendo. Los invitamos a que vengan a Kik para que puedan ver nuestro... O sea, para que vean todo el seteo de cámaras que no hemos hecho por las huevas. ¿Y qué tal, Arnie? Desde tu barrio hasta por acá. ¿Qué tal el viaje? El viaje, yo pensé que iba a llegar más tarde. ¿Mucho más tarde? Sí, yo me quedé con mi madre conversando, ahí estaba a punto de darme un baño, estaba conversando y dije, ya llegó tarde y pensé que iba a llegar 7:20 por ahí, llegué 20 minutos antes en realidad. ¿Y el metropolitano como las huevas? No, el tren como las huevas. Sí, estaba fresh, creo que llegué temprano podría decirse porque agarré por la estación Angamos, ya había puesto mi Uber ya que me esperen en Ayacucho. Ah, chucho, se vendieron. Yo pensé que iba a venir en carro. Voy a venir en carro, no conozco la zona. pero ¿manejas carro? Así sé que sí manejar carro, me Maneja falta el carro. carro nomás. Claro, falta el carro. Un saludo para Gia, que ahí que se ha conectado. Hola Gia, ¿cómo estás? Dice, veo una cara nueva. Sí, es nuestro nuevo amigo, Hola. Arnie. Como decíamos, es un... Bueno, sí, es nuestro nuevo amigo, ¿no? Lo hemos conocido es. por Ahorita. TikTok. Por la magia de TikTok lo hemos conocido. Ahorita Por la magia de TikTok. les comento a la gente. Sí, Bajo la Luna en En Kik. Así es. En Kit me encuentran, por ahí los voy a mandar. Gracias por las rositas. Hay que facturar. pe. Hay que Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. El hambre puede más. Bueno, la gente aquí en Kik está escuchando en voz en off a nuestro productor que es Alexis, ¿no? Paletazo. Y quería comentarle a Alexis que un dato curioso de... Ya llegó alguien, Ah, ya ya, llegó ya llegaron, ya los estaban. Mano, escuché paletazo y recordé a Maicelo, weón. Ah, Se bueno. operó la nariz, parece el hermano paletazo. ¿En verdad? Yo he visto la nariz de Maicelo, ¿tú lo ves? Se hace las cejas y es un hermano paletazo, ya es el tercero perdido. Me imagino. Yo lo que más recuerdo así bien metrosexual de Batedía, ¿cómo se llama? De Maicelo, es que el huevón utilizaba unos lentes así tipo la Carlota. O sea, lentes así muy estrafalarios. No lo he visto. Yo peleaba con Maicelo cuando era chibolo. ¿Sí? Sí. Ah, ¿vive en ¿Cómo tu sí, cómo barrio sí? o qué? No vive en mi barrio. Lo que pasa es que yo estaba en la federación de kickboxing. Ah, qué Ah, la chévere. hueva. Y lo que pasa ahí en la federación es que se comparten. ¿Ves? A veces tú ves y ves a los taekwondistas y ves a los boxeadores. Y mi primo es un rankeado ahí, ¿ves? En ese tiempo iba a los americanos y todo.
y yo veía como mi primo se me echaba con Maicelo y luego pues mi primo lo dejaba cansado y el entrenador me veía y me decía, ya, tú. Ya, es tu momento. Y haces sparring con Maicelo. Ya, y hacía el sparring con Maicelo. Lo habré hecho un par de veces nomás, ni se debe acordar. Pero si Claro. le molesta que le he dicho hermano paletazo, ya pues normal nos echamos otra vuelta en el divorcio. ¿Pero tienes cinta de algún deporte? ¿De artes marciales? ¿De contacto? Cuando tenía 6 años llegué a amarillo en taekwondo nomás. Es que En no tengo taekwondo. cinta porque nunca fue como que me voy a graduar de cinta, Claro, claro. Por ejemplo, no me gusta el karate, por ejemplo. O sea, A mí lo- tampoco, a mí Lo tampoco. respeto y todo, pero siento que Karate Kid le ha hecho mucho daño. Es como que muy ñoño como para Sí, practicar. sí, sí. ¿Sabes lo que me parece más cojudo? Que exista esta película Karate Kid que es con Jackie Chan y no hacen karate, porque hacen kung fu. No lo había notado eso. Porque lo que hace el chibolo, el hijo de Will Smith, es hacer Sí, sí. kung fu. O sea, sí se me hacía sospechoso. O sea, pero Y Jackie como yo no Chan- sé karate, dije, no voy a decir nada de eso. Y otra cosa que no tiene sentido es que Jackie Chan es chino y el karate es japonés. Ya, eso sí. Eso sí es entiendo, como ya. que es bien palta, pues, o sea. Pero ahora los van a juntar los dos mundos. Oh, pero ¿tú no crees que Jackie Chan le haya dicho, mano, estamos mal aquí? Es muy probable. O sea, mucha gente se queja de que el nepotismo que tiene Will Smith y que le da chamba a su hijo solamente porque es Will Smith, pues, nada más. O la gente está que me lo que dice, estás hablando solo, me dice, no, estoy hablando aquí con un compañero aquí. Hola gente, ¿qué tal? Nos pueden seguir en Kik, estamos en Bajo la Luna. Pueden ir aquí, buscar Bajo la Luna o ir a mis historias de Instagram y ahí está el link para poder llegar a la transmisión. ¿Ahí qué dice la gente ahí? La gente dice que falta medio panel. Sí, efectivamente están llegando tarde los huevones de Joaco y Gabo. Pero si es que a la gente siente una ausencia en el panel, invéntenos. ¿Con quién deberíamos estar acá al costado? Invente, Jasacha, invente. Invente, Jarjacha. O ese meme es nuevo, me cae de Es risa, nuevo, sí lo he sí. visto. Oh, es un baje de Pepa. Sí lo he visto, Ah, mano, era cae de risa. Gabo. Ya, Gabo. sit down, Gabo, sit down. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres viejo? Cuando no entiendes los memes que salen semanalmente. Porque ya los memes salen semanalmente. Ah, les has dicho vieja de mierda. ¿A quién? ¿A la producción? Por Tiene ejemplo, Gabo. ya no se dice XD, ¿ah? Dios mío. ¿Ya no, se ya? dice, ya no se dice XD, ya. Estoy viejo. ¿Qué se dice ahora? ¿Qué se dice ahora? Ya no se dice XD, ¿qué chucha se dice? Ya no se dice XD. Gabo, ya se sale en cámara. Entró. ¡Ay, ay, Buena. ay! Sí, sí, toma. porque... ¿Por qué se me aleja? Porque- Porque los más cabezones tenemos que ir a... Los que ¿Ah, tenemos sí? mitra grande tenemos que ir más allá por decisión de producción que dice que somos muy nuestra mitra es gigante. Buenas. ¿Cómo? Y Anela dice, ¿cómo que no, XD? pero- Mira. ¿Cómo se dice ahora, por ejemplo? ¿Cómo se dice? Ahora se dice XDont, creo. ¿X-Don? No, eso es muy antiguo. ¿Muy antiguo? ¿También? Sí, entonces estoy tú viejo, estás estoy muy viejo. antiguo. Estoy viejo. Yo para evitarme decir X-Don, porque sí lo he escuchado, Sí, sí. XD nomás. ¿Por qué voy a decir Don? Don Omar. Se ve en floro, güey. verdad, Se ve verdad. en floro la El firma. ¿no? X Se ve en Don, o floro. sea, es ya un señor ya. El XD ya no es pajón, es Ah, no, no, X no. Don. Señor yo, ya. yo decía XDont, que es don't de no, de en inglés, pues. Vas a recordar, D-O-N. Chesidón, ¿qué es lo que hay? Patota aquella, que tú te... Métele su lapo. Dice. Así es, sí. Oye, Y, me gusta que a la gente le guste el reggaetón antiguo. Gente, un loncito y le mete un lapo a Guille. hermano, ¿de qué están hablando? ¿Del reggaetón? Ahorita, Simón. no, ahorita estamos con la gran duda de... Ahora... ¿Has escuchado lo que he dicho? Envíen un león y le meto un lapo a Guille. un lapo ahí. Normal, normal. Estamos discutiendo si ahora no sé... O sea, XD ya es muy antiguo y ahora ¿qué chucha se dice? Buena pregunta, weón. Pero no sé, yo siento que ahorita el XD está volviendo su apogeo por mi causa, Jorge Luna. ¿Es tu causa? Sí. Hay que almorzar juntos. No. No, pero Ah, hablando de Por eso, la marca de ropa. por la marca de ropa. pues, Exactamente, por la marca de ropa. O Por sea, el- por el mismo color de piel. por el... no. O sea, han sacado su marca de ropa literalmente XD. Es una idea original, Ah, qué chévere. weón. Sí. Yo no sabía que tenía marca de ropa. Yo tampoco. recién me enteré hace una semana que estaba con Chapaza y me dice, oye, no se puede decir XD. ¿Por qué? Es que ya Jorge Luna agarró y lo ha... No concha sabemos si lo su ha madre. certificado, no sé. Y ese weón se lo robó de Lucianeca, creo que era la que decía. No, pero Lucianeta que decía XE. XD. Por eso, Ah, y él, claro, y él claro. empezaba a joder porque yo he visto clips, ¿no? Decía XD. Me cagaba de risa. A mí, ¿sabes lo que me pasa de vueltas? Que Lucianeca tiene otro timbre de voz distinto
cuando hace TikToks que cuando habla, digamos, en un story, weón. Un saludo para Paul que dice que desde la clínica nos está viendo. Ojalá te recuperes. Un saludo para Paul que nos está viendo Un desde el saludo. Arco Herrera, porque solamente locos ven este programa. Si ves a un Avenger por ahí, escápate. No es tu momento. No es tu momento. ¿De qué estaban, verdad? Ya vine, dice María Gracia. Muchas gracias, María Gracia. ¿Cómo Muchas están? gracias, Marisa. ¿Dónde está? Por ahí Ah, ya, creo que chucha. está. No, tenemos público en vivo. Tenemos público en vivo, increíble, de verdad. No me lo Su compromiso es total, ya lo vi. Ya. Buena. Jorge Luna, la nueva marca que ha hecho es XD, ¿sí o no? Ajá, exactamente. Yo te voy a contar un dato curioso acerca de nombres de marcas en el Perú. Ya nombres de marcas en el Perú. ¿Cuál? Ya. De repente la gente conoce a un youtuber que se llama Bucano. En Claro, las redes Bucano. sociales, Bucano. Ya, su Antiguo nombre- es, ¿no? es antiguo, sí. La es semana uno de los- pasada estaba peloteando con él. Caga ¿Ah, risa. sí? Claro, pero. Es de puta madre. Mi causa pelotea con todos. Chucha, mi cosa No, manchada. La mueve bien, weón. No, no. ¡Hala no, bien! esa pelota- esa pelota- La toca bien, ya. No, la toca bien, mi causa. Lo que pasa es que el círculo de comedia tiene sus Solo saco pichangas. Macano, dice acá. Solo saco Macano. El círculo de comedia tiene sus pichangas, ¿no? Ahí está el Grillo, está Arnie también, que es del círculo de comedia. Ay, Está ay. Chapaza también creo que está. A veces, sí. Trabaja. Ectot, mi causa Ectot, ¿no? ¿Es tu causa, Héctor? Lo conozco, sí, o sea, es que lo que pasa es que yo conozco a todos los amigos de Bucano. O sea, los que viven en la Ectot House. Bueno, yo le digo Bucano House porque lo conozco. Héctor House, puta, no tengo ni idea. La gente de ayer fue lunes. Ah, ya, ayer fue claro. lunes. Todos ellos pelotean. Ah, Simón sí he visto. Y justo estaba hablando el otro día con Arnie que me cagué de risa con lo que me contó que dice que cuando pelotea con Pechi es el típico pelotero que está con su pucho así y que solo entra en la jugada cuando es necesario, pues. Cuando es necesario, sí. Entra, o sea, puta, mete gol y ya sigue con su pucho. A mí me da risa porque me manda a correr. ¿Por qué fue? Está jugando, ¿no? Está jugando. Está jugando con su juguete. Lo que ocurre es que, no sé, a mí me manda a correr y dice, ya, te vas a entrar. Y lo paso para otro lado, pues. Yo creo que es el arquetipo. Por la huevas corro. Es el arquetipo de ese sensei borracho ¿Ya? que sabe un culo. ¿Pechi? pero- ¿O quién? Claro, o sea, el arquetipo de ese tipo de jugador. Porque hay huevones que juegan pichanga mientras puchean, weón, mientras fuman. Para Mierda, mí weón. no. Como U-Type, ¿no? En mi barrio sí calentando. Como Hyundai. O como la selección peruana, Como la selección que peruana. chelea mientras al día Verdad, siguiente verdad, tiene sí, tal partido a veces. Oye, ¿has visto que Cueva ya está en licenciando, dice? Creo que yo he sí, visto creo que sí. fotos. ¿Otra vez? Sí, he visto. Yo pensé que se iba a quedar como cantante, weón. A mí me empiló cuando estaba cantando que llame a Carrillo, a Cuella y la Padula. Él mismo se invoca, weón. Buena tercera canción, persona. Venga, Carrillo, a a Cueva y la Padula. Oye, eso no lo podemos ver para reaccionar. No, claro, sí, un toque. Aquí dice, el fútbol es aburrido, el tenis le gana. Ala, no conozco ningún tenista, es muy blanco ese deporte. No, ¿O no? está haciendo referencia a algo muy importante. Tenista- Lo que pasa es que muchos peloteros del Perú, ¿Ya? sí. además de haber participado en, No, en ya la sé qué Copa va a decir, América, Ya sé qué va a decir. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? además de haber participado en la Copa América, no voy a decir eso. Ah, Ya, ya. voy a decir otra cosa, que es de la misma magnitud, ¿no? A pesar de participar en la Copa América, no sé, en el Mundial, ¿no? También han participado en la Copa Wimbledon, ¿no? Sobre todo, ¿cómo se llama? Galese, cagaste. pues, weón. ¿Por qué? Porque estuvo en el Wimbledon, pues, fue una chibola, ¿te acuerdas? Presuntamente, Ah, presuntamente. Casi te creo, weón. Dije, puta, esa copa será de Asia, que nunca la he visto, nunca la he conocido. Se sea han que ido todos algún día. La Dije Copa yo. Wimbledon es una copa de tenis. Ah, pero también es un- ya. O'Neal es blanco y no lo sabe, weón. No, es una... ¿Sí conoces? Sí, es un torneo donde si tú la clavas bien, puede ser que te lleves un par de puntos. Sí. Creo que mi casa no está entendiendo. Y si... Mi humildad no conoce ese deporte, dice acá. Está que bajo Pepa. No, pero si... y también otro detalle del Wimbledon es que si de repente, pateas y no entra al arco, o sea, se va al palo, en 9 meses nace un nuevo deportista. En 9 meses de nacer Ya los entendía, ya los Sí, sí, entendía. Dije, puta, estaba diciendo, qué raro. En el tenis no se patea con el balón, ni se hay palo. Dije, qué raro. Oye, pero fuera huevadas, ya que estoy seguro que a la gente de Kik le encanta que hablemos de cosas así relacionadas al delicioso, Ojo. porque suben las vistas cuando hablamos de eso. Pero ¿Fuera eso huevadas? funciona cuando somos chicas nomás. Eso funciona cuando estamos así. Bueno, es momento de bajarnos el pantalón. De ponerlo en la mesa. Bueno, el Wimbledon para mí fuera de huevadas es un hotel, ¿no? Un telúrico. Es un hotel, si no lo conocías, Ernie. No lo conocía.
El Wimbledon es que... No, tú- yo conozco el Doral nomás, que está Claro. en la punta del McDonald's del Kennedy al costadito. Ese Lo que nomás pasa es de que Mierda. el Wimbledon es en nuestra zona, pues. es que Estamos más mierda. pegados al mar. está en San Miguel esa parte. Miguel, Está en San sí. Miguel. Sí, sí, sí. No, Tú- no saco. Es el. Bueno, para la gente que es pelotera, de repente si se ha conectado algún pelotero por aquí, el hotel creo que es del dueño es Puchungo Yáñez, que es un ex futbolista. Puchungo ñañez. Puchungo Puchungo Yáñez. Pucho, weón. Sí, Sí. o sea, yo siempre que estoy ahí jodiendo con mi flaca, digo, oh, está que acá la gente está que fuma un Puchungo Yáñez. Solamente porque me quiero caer la risa porque qué soy chiste estúpido. interno. Porque soy estúpido, nada más. O sea, nada más. Entiendo. Pero, ¿lo dices? ¿La gente está fumando un puchungo como una indirecta como para ir al telo decirle directamente? Puede Di ser. la también. verdad. No sé. Porque acá, para la gente de Kik de repente que no sabe, mi causa es un experto en la materia sexual. No. Esa es Y mentira. él- Eso, sí, se hace... eso es sarcasmo. Porque en No, realidad- es que, mira, vamos a hacerlo público. Guille se hace el que es una persona asexual. Ah, ¿en serio? Definición asexual que no le gusta nada de lo que tenga que ver con el sexo. Pero luego tú le preguntas, oye Guille, tal, mira, te recomiendo esta pose que lo ¡A más la de esta mierda! manera. Que No, sí". pero yo lo digo. ¡A la con- El mierda! director técnico no juega, me han dicho por ahí. Exactamente. O sea, ¡A la ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Qué elegancia! buena referencia pelotera. Y eso que decíamos que nosotros no sabemos ni mierda de fútbol. Puta, hemos sostenido como 15 minutos de hablar de fútbol, weón. No sé cómo. Oye, la verdad, Ah, va, pero ese día no hay que hablar de fútbol porque Sí, no sabemos ese de día temas de dijimos- fútbol. weón. ese día no Ah, sí. deportes, no No deportes. deporte porque no sabemos. Puta, tú conoces más deportes que yo, weón. Por ejemplo, Sí, aquí Micha ah. dice... Pero me ha sorprendido que este weón hace taekwondo. Así, Tiene bueno, sentido. ¿Quién sabe? Tiene sentido. Tiene dice. sentido porque es chino, pero... Mira, yo no lo quería Oye. ver de ese lado, pero. o sea, por Solo ejemplo, el primo de Cabero me está bloqueando. Ah. Lo peor es que no sé quién es Cadero. Dame en contexto. Es tu primo, puede es tu ser- primo. Puede ser. Es mi primo. Mira, Cabero, yo que soy veterinario, puede ser Pancho Cabero, el veterinario, y te ha dicho perro. No, pero. No sé qué Cabero No, significa. el que lo han votado, pues, de la discoteca gay, pues. Ah, Persona Chicken, noble, no lo he Chicken Li- visto. Persona No, noble. Persona noble. Chicken Little. El congresista Chicken Little, Chicken el Little. conocido. Alejandro Cabero, pues. Carajo. Es un- Coca-Cola. Es un congresista que tiene los lentes de chaparrón. Claro, De, pues. Oh, no parezco de Perú, weón. La la versión, verdad. la versión mala de Orozco, pues, ¿no? Dice. la versión blanca de Orozco. La versión blanca de Orozco. Sobrino de Sambo Cabero, dice acá. Pero fue hace poco ese chongo. O sea, hace poco se fue a una discoteca a Discofobia. Discofobia, sí. Es un evento gay. Ah, este weón. Simón, Sí. Simón. Ya. Oye, Le rompieron el polo. fuera Sí. de Son rompieron el noticias, polo, sí, sí. el polo. ¿Le no rompieron por- el pero no- poto? Ha dicho No, polo, el polo. Ah, el polo. Eso también podría haber pasado, ¿ah? Podría, tranquilamente. Tranquilamente podría haber pasado, pero. Está en el downtown. No. No, o sea, no, no, otro. Discofobia es un evento enfocado en la comunidad LGTBIQ. Alucina que yo pedí que me llamen y luego me dijeron, mano, es una fiesta gay. Y dije, ya fue, pe, mano. Ahí Es que, nomás. oye, fuera de huevadas, a mí me encantaría ir a Discofobia, pero está muy caro. O sea, son como 250 mangos para... Me encantaría ir. ¿Por qué? Me encantaría ir porque es una fiesta bien chévere. Estéticamente se ve bacán. ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Oh, sí, Chicken Little Die, Orozco modo noble, dice. Hay un canal Ajá. de eso en la Tal cual. Sí, continúa, es que te Ah, ya. traigo con eso. Disocié, disocié. Discofobia. Ha dicho que quisiera probar ir un día a Discofobia, le encantaría. O sea, es que ¿Quisieras probar tu asexualidad en No, Discofobia, de repente? No, Pero no. no creo que sea sexual, ¿no? ¿O sí? No, o sea, es esa Porque- hueva. Es una mentira que sea Ah, en serio, asexual. porque yo he salido con chicas asexuales. ¿Has salido con chicas asexuales o de Sí. repente no querían tener sexo contigo? No, pero... Pero era desde conmigo, Fuerte, conmigo fuerte, era sexual. fuerte. Un detalle, o sea, hay algo que sí hay que aclarar de la gente asexual, que son mitos, es que no significa que no te guste ningún tipo de persona. O sea, te puedes enamorar de las personas siendo asexual. O sea, Obvio. Simón, es un tabú. Simón. Bueno, depende de cada persona. Yo creo que no funciona sin sexo. claro, obviamente, o sea, tiene que haber claro. un consenso, ¿no? O sea, de por medio. Es como que tú me digas, estás en una relación, puta, ya pasó 2 meses. Nah. Yo la semana a ti que jodo. Oye, Yo lo sé. pero la gente asexual tranquilamente, o sea, puede tener pareja por mucho tiempo. O sea, lo que pasa es de que no ponen como prioridad el sexo. O sea, ponen de repente como prioridad salir al cine, escuchar música juntos, tomarse un vinito. Por si ¿no? O acaso sea, han visto BoJack Horseman. No. Sí lo he visto, o sea, no completo, pero sí lo he visto. Y hay no un la pa- quiero ver tampoco. Es demasiado destructiva, pero muy buena. Pero ¿Por qué no la quieres ver? Lo que pasa es que es demasiado profunda Sí. la serie y es un Ah, poco como ya, que ya. cruda, se podría decir. Yo siento Oh. que si la veo, me van a dar ganas de salir del chat. Ganas de salir del chat. Sí, sí, ¿Ganas de sí. salir del Ganas chat? de, ¿En serio? de cerrar sesión de la vida. Ah, de vivir, dice, game Es over, que- al lobby. Sí, dicen que tiene episodios muy... Sí, bien muy pendejos. Muy pendejos, sí. ¿Ah, Hola, sí? Rosario.
Rosario. Ah, sí, por Rosario. Mira, nos está saludando Nana Mugenza, ¿Están viendo el chat de Kid? que dice pi, pi, No, pi. yo estoy viendo mi live de TikTok. Ah, está haciendo live en TikTok. Ah, Claro, chucha, claro. chucha. Yo estoy viendo el Por eso el- que dice, ¿no? Si envían un león, le mete una pajilla. Sí, normal, yo me presto porque el león es... ¿Has visto ese Sí. TikTok de que sale un carro que se te envías un león para que se estrelle, una huevada así? Ah, chucha, no. No he visto. Pero ponlo. No, para reaccionar, para reaccionar. Ah. Es No, normal, mentira, yo me mentira. presto porque... ¿El león cuánto vale? No sé. Debe valer un culo. No, pero vale sí un- debe valer vale un un culo, culo. Vale un culo de Pero- plata. Debe haber Creo- un culo, ¿no? Creo que el Poca más plata. fuerte es el planeta, ¿no? O algo así. El planeta de No, TikTok sí, me no parece. creo. Sí, O sea, creo la que sí, verdad creo no que sé. Yo estaba más en esto de... Aquí me dicen que vale $3,000. Un león. $3,000. Oye, por esa huevada A la yo me dejo mierda. patear los huevos, weón, tranquilamente. $3,000 vale un puto león, weón. Ojo Y que en le estoy haciendo caso al chat. ¿Ah? Yo no doy fe al chat. Ahora son La 3 gente soles, bloquea. 3 soles nomás. No, pero es grande, es grande. Yo he escuchado que el león, o sea, a muy pocas personas les han enviado el león. A personas sobre todo que participan en los versos de TikTok, ¿no? Y acá Kanga es Sí. muy ávido. Yo no participo en live de TikTok. ¿Es la primera vez que haces live en TikTok? No, o sea, varias veces, pero no es que lo tengo de forma seria. Pues. Yo Ah, voy ok, a ok. bajar Pepa con el chat nomás. Para Ah, que promo ya, ya. quinto C nomás. Pero hace un toque me dijiste que habías hecho un versus alguna vez de TikTok. Batallas, sí, ¿no? sí he Batallas. hecho varios, ¿no? pero Batalla. no oficiales, porque parece que TikTok sale con batallas oficiales. Y Creo yo no que sabía sí. eso. ¿Ah, sí? O sea, que se coordinan el día, la hora, el lugar para que todo tu crew vaya, ¿ves? Y te respalde. Ah, Claro. ya. Pero mira, yo la verdad no tengo ni idea de qué animales o qué hay en TikTok para mandar monedas. Pero ustedes, y bueno, imagino que de repente sí saben, ¿qué pondrían y cuánto valor le pondrían? En plan, no sé, Que tuvieras mucho dinero. si tuvieras mucho dinero, en plan, no sé, Ah. ¿A quién podría apoyar? Puta, no sé. ¿A quién apoyaría? No Hay sé. unas huevadas que se llaman rosquitas, pues, como donas. Las donas. Las sí, donas creo que cuestan 20 monedas. No sé si te costarán Ya, pero eso en 5 soles. centavos. 5 centavos ¿Ah, sí? en soles. Por ejemplo, yo le quitaría la dona y pondría un King Kong. un King Kong. Pondría un Ah, King ya. Kong así. Un como King para Kong. aprovecharlo. Fuera peruano. Claro, pues, su King Kong, pues. A ver, ¿qué más cosas le pondría? ¿Qué otras cosas hay? Abuso. El león, ¿no? ¿Sí o no? bueno, hay un león. Le pondría de repente, si fuera el administrador de TikTok, cosas que estén en tendencia, ¿no? También. Mío. O sea, de repente, no sé, pero algo ahorita no se me ocurre. Pero Un señor de Zipán. un Ah, me señor gusta sí, también. me gusta un señor. Porque Por ejemplo- es dorado, pejo, o sea, un Tumi también. Un opulente, Tumi. Oye, pues. se me vino a la cabeza un Tumi, weón. También. Por ejemplo, a mí me gustaría, en vez de ya del león le quitas, le pones sotorongo, pues. Otorongo también. Totorongo, ya, Un muy otorongo. bacano, ya, Claro. ya en serio, pues. Claro, claro. Los- Listo el lapo, dice. Sí, oye, yo normal, ¿ah? Si cuesta $3,000, bacán. Ah, ya. Weón, con $3,000, ¿qué puedes hacer, weón? Dudo mucho que cueste $3,000. Sí, yo Oye, tampoco. yo No, creo que sí es cierto. Oye, ¿verdad? ¿Cómo va nuestro compañerito? Ah, verdad, ya Ah, está ya está llegando. llegando ya, mi Paco. ya está llegando, ya está llegando en avión, gente, está Paco. llegando. Tranquila. Ya, me quedé a medias contando lo de Wimbledon. Ah, creo ya, que- sí, lo de sí, sí. Wimbledon. Ah. Paseamos. Wimbledon, fuera de huevadas, es un buen hotel. Bueno, a mí me parece un buen hotel, al menos si tú vives en la zona que es Lima Oeste. O sea, ¿Y con todos- quién has ido? con mi enamorado, obviamente. Ah, ya. Este, Ah, se ya. salvó, se Se salvó. salvó, Ah, de verdad. Pero a lo que voy es de que... ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo lo conozco? Ah, ya, por redes sociales. Por redes sociales. El Wimbledon. Pero fuera de huevadas, el Wimbledon, para la gente que vive de repente San Miguel, Magdalena, Callao, es Ya. un buen point para ir a... ¿Recomiendas? Sí, porque... ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? lo que pasa cuando tú vas a un hotel cualquiera, se ve muy hotel de viejo, weón. Se ve de esos tíos que van con una señorita que sospechosamente tiene como 30 años menos que él. Ya. Y solo a tirar, nada más. O sea, Solo tirar nomás. Ajá. Por ejemplo, yo he visto hoteles de 15 so, que es ya urgido, pues, que hay... ya. La pared ya es así, material noble, te graban detrás. Ya Eso, ese es el gran temor. de Luego todo el mundo. 20 so, te dan tu colchoneta de educación física. Ya, ¡A la mierda! Y tienes, Ya. tienes que agarrar el techo, ¿no? Para Ya, que- ya 30 so, sí la amas, pues, ¿no? Está bien. Claro. ¿O ¿Qué hotel con temática pondrías? Es que ese es el Temática. detalle. Hay muy poco. Ya, bueno, antes de pasar al jueguito de los hoteles con temática, hay muy pocos hoteles temáticos en Lima, huevón.
uno de los pocos es el Wimbledon. O sea que si tú quieres divertirte y pasar de repente un momento agradable porque dices, mira qué chévere el adorno, que se ve estético y todo. Me encanta cómo defiende el Wimbledon, weón. Es como que el ¿Te auspicia? Wimbledon es todo, weón. ¿Te auspicia Parece Wimbledon? que sí, weón. Parece que sí, paga, ¿no? sí. ¿Te está Puede ser, pagando, puede ser. Guille, ese hotel? O sea, el Wimbledon tiene una tarjeta que dice, o sea, por cada visita 1 hora gratis, de casualidad. Claro, o sea, No, creo que sí tiene, ¿ah? ¡a la mierda! Sí tiene. Va a decir Wimbledon, habitación 402, al lado del baño. Sí. ¿Algo así? Mano, te faltó el Telo Gol Los Incas. Gol Los Ala, Incas. muy pituco ya. Ese es el donde ampallaron a la selección, a los Jotitas, ¿ves? Hace Ya, como algo sí he 20 escuchado. años. Eso sí Sí. he escuchado. Que sacó el sketch, el especial de humor. Su Que los antiguo, apañaba. antiguo. Sí, antiguo. Puta, soy viejo, ¿ves? Pi, pi, pi. Oye, pero así bien fan del Wimbledon eres, no me había dado cuenta. No es que sea fan, sino que es como A mi que... flaca le gusta. me dice. No, es como que la frase esta típica de en tierra de tuertos en tierra de ciegos el tuerto es rey. Oye, gusano tierno. Esa ¿Y eso huevada qué tiene que ver? es que el Wimbledon es como que no Ah, ya. los restos son mediocres y el Wimbledon como que es un poco chévere si quieres ir con una pareja, ¿no? Si quieres un polvo así nomás porque sí, como la gran mayoría de los que están viéndonos, ¿Qué recomiendas? cualquier lugar, huevón, o sea, ¿para qué vas a ponerte a pensar? Pero sí, Cualquier es- lugar, debajo del puente nomás, lo he estado ahí. Pero mira, Ahí, en la universidad, ahí. en el Oliva. En el baño, el UP6. Oye, el UPC Bajada pasa Balta. eso, viejo. Está en el de Monterrico. El UTP Hay, también. hay un baño justo yo me acuerdo en del la entrada viral. nomás. Hubo un viral. Ay, puta. O sea, Pal, sí, viral. ya. Yo tenía creo que en clase todas las de universidades mecánica. pasa eso, weón. Sí, fácil, pero ya son conchudotes ya. O sea, al menos, no sé, pues en las Américas creo que te vas lejos, ¿no? Ah, Ya. perdón, pero en la San Marcos la Huaca dices. Vamos a En la la Huaca. Huaca es el clásico. Pero Y- en cambio en López hay un baño en el medio. En Sí. el medio, tú bajas, yo me acuerdo que UPC tenía clase Monterrico. de, ¿qué fue? Mecánica, creo. Bajé al baño, salgo y dije, puta, qué raro, mucho silencio había. Pero ya demasiado, pero como algo raro. Pues, ¿no? ¿Querías bulla o qué? No, Creo, pero, o sea, ya. la gente usualmente sale de clases a las 10:30 y hay Claro, un sí, sí, sí. montón de gente, pero ese baño estaba cerrado con llave. Pero. Ah, Ah, Y se han dije, puta, cerrado. claro, pero dije, puta, qué raro. Ya me justo pasó la de limpieza. No sé qué chucha pasó la cosa y dije, está cerrado. Y lo Claro. abrieron. man, Puta, No. entro y ya pues, comenzó a entrar más gente. Porque Oye, la pero- vi encerré con canteo por dentro. claro. Ya. Y yo entro, voy a chicar y digo, chico, y cierro la puerta como si me hubiera ido. Ya, Y puta, ya. veo que comienzan, ¿no? Dije, Ah, chica. la está- Ah, la Cualquiera mierda. toca, pe, cualquiera avisa. Mira. Guameara. Lo Pero que- sin toque. No lo voy a interrumpir. Lo que nos ha contado el productor me parece una huevada bien injusta para el productor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Lo ilusionaron de manera muy cruel. A mí también me han pasado que me han ilusionado de manera muy cruel cuando me ha pasado esa situación. ¿Por qué? Porque yo veo que en un cubículo hay cuatro pares de zapatillas, pues. ¿Ya? Yo Ya. pienso que hay un cuadrúpedo, pues, ahí. O sea, yo pienso que hay un portal de Narnia con un centauro ahí, pues, huevón. Porque es un cuadrúpedo ahí, huevón. Ya. Pero cuando abres, son dos buenos cachando. Ya ya entendí. Por un momento pensé que me iba a decir yo me quería cachar un centauro. No, huevón. A la mierda. También puede ser. Pues Ya, no lo había visto así. Pero hubo un viral, pues, de una pareja en Monterrico. también Monterrico. hubo un viral, una pareja tirando en el mall de San Juan de Origancho, cuando recién se También, inauguró. Sí, sí, sí. Y después, Claro. y después destrozaron el mall. en el mall de San Juan de Sí, Origancho. sí, sí. Ah, tú vivías cerca ahí, ¿no? Claro, pero yo vivo cerca Ese- ahí, pues por ese eso se JL. nota. Por Ese ejemplo, el acento de JL. tu compañero suena muy blanco. No, El uno acento. nomás es Tiene, blanco. tienes que entrar aquí, pues, mano, para que sepas. No, pero, Ah, claro. pero este bon es blanco, pero tiene harto barrio. Bueno, barrio de Callao, pero. Bueno, barrio sí, pues. barrio de Callao, pero tranqui igual, ¿ah? No me considero de barrio así como que puta que te hablo así, oh mano, neto. Paletazo. Y bueno, ahora sí, pasamos a tu dinámica. No, yo solo te iba a preguntar, nada más. Pero- A mí, no, na- pero- mi- pero puedes no, preguntar a no sé si Ardi era también. dinámica, no, a los dos obviamente. ¿Cuál? ¿Qué temática de hotel les gustaría ir? ¿Qué temática de hotel hotel. me gustaría ir? Pucha, a mí me gustaría con temática de, a ver. Ya, mira, yo estoy en contra de que metan animales en un tanque como SeaWorld, ¿no? Porque pienso que son muy. Oye, me dio miedo, ¿qué vas a decir? ¡Qué miedo es! Piensa. Y yo pensé que yo era el enfermo. Estudia, weón. sonso. Me siento como Chucky, yo soy el degenerado. Pero, por ejemplo, hay ciertos límites. Ya, va a aumentar la Ah, hora, ya. va. Hay ciertos límites, ¿ya? Por ejemplo, si metes un goldfish como en los chifas, ¿no? ¿Ya? Fuera de mierda, me estoy complicando mucho. Un chifa. Ya. Ah, ¿tú Temática quisieras que tu chifa. temática sea un chifa? Chifa, sí. Tal ¿Y cual. que, te chifa. vayan a cocinar también? No, que también puedas comer chifa ahí. Qué Y- buena Bueno, pero chaufa. eso ya existe, ¿no? En ¿Qué? Lince hay como mierda. No, en Ah, Lince, ya. en Lince no. En Universitaria con la mar
No te digo que este no es un experto, Un carajo. experto en hoteles, ¿no? ¿Cómo Se conocerá ubica, ¿no? tantos Se ubica. hoteles? Es de mi causa, que ¡Ah, ya! yo he estudiado con él, es el chifa oso, el osito, el chifa del oso panda en... En el Callao. Ellos están en el Callao. Pensé Claro. que iba a decir, yo lo he inaugurado con él. Dice. Yo lo inauguré con él, ¿no? Pero, o sea, ¿te gustaría que en tu cuarto haya tipo el gatito así, Exacto. que huela a sopa guantán? No que huela, pero que puedas servicio en la habitación, tu chaufa, tu aeropuerto, Pero tú podías jugar ahí, tus ¿no? guantanes Uy, fritos. amor, te voy a hacer una sopita guantán. Claro. Una hueá así, como que oh, te voy a dar hasta el aeropuerto, una hueá así. Te voy a mandar hasta el aeropuerto. Temática china, sí. Dice. Claro. No, y algo que me parece locazo es esos peceras que son una columna, por ejemplo, es una pecera. ¿Ya? No sé si has visto esos programas donde hacen peceras así medias raras. Ya, Por yo he visto ejemplo- a Jorge Luna durmiendo al lado de una pecera. Sí. Eso, por ejemplo, una noche teniendo una habitación así con pecera atrás, que el pez nade abajo de tu cama, A la ¿no? más caro que la No, puta así. madre. Aquí dice temática de Yu-Gi-Oh! Dice el chat. De Yu-Gi-Oh. Temática de Yu-Gi-Oh! ¿Quién ha comentado? Juaco. Oye, pero- el mundo geek, peón. Esa es buena, te voy a ver el agujero negro, así, una hueá así. Claro. Justo decir, espérate, ahorita invoco mi mago oscuro, iba a decir. Te voy a sacar el fresco colado, ¿no? Temática del pantano de Chuec, dice acá. Temática del pantano de Ah, Shrek. o sea, me gusta Chuec, pero no me gustaría una temática del Que el jacuzzi sea esos baños de barro, pues. Claro, Puede o sea, ser. no me gustaría imaginarme eso. Ah, yo como si las huevas, ¿eh? O sea, En O sea, Pantano de hacer Shrek. una temática del barro, puede ser. es que en la selva peruana, en las zonas turísticas deberían haber, en vez de jacuzzis deberían haber baños de barro. Pero nunca entendí cuál es tu puta temática, el chifa, nada más. Chifa, Ya. y que las columnas Ya. las estructuras, como Ya. la cama o de repente la pared, sea de vidrio, pero, ¿cómo se llama? Pecera. O sea, que pasen nadie los peces por ahí. que nadie Ah, los es peces por que, ahí. claro, en los chifas siempre hay una pecera, ¿no? Ajá, claro. Siempre hay una pecera Sí, con sí su... tiene que haber una pecera, pero que no esté limpia. Ah, que no esté- exactamente. Y que que haya esté así, se vea. ese pescado que tiene boca de poto, que está chupando todo. No, Ah, que- ya, sí. sí, que O hay un- que sea la pecera de Buscando Nemo cuando se atrapa, Buscando Ajá. Nemo. cuando se ensucia. Ajá. Igualito, pues. Sí, sí, Tal un cual, pescado tal cual. volteado, todo siempre hay... Sí. Y tú dices, ese quiero comer en mi plato. Y te lo sacan, ¿no? Ahora tenemos que saber Pon el tu link, hotel- pues, si no... tu ¿o hotel no? temático. Ah, lo he puesto en mis historias. Ah, pero- Pero creo que puedes ponerlo Estoy ahí en también. live de TikTok, no sé si lo puedo poner. Su hotel temático de Arnie, a ver cuál es. Mi hotel temático, o sea, es que yo no considero que me conforme con algo. O sea, hay varias cosas en el mundo como para colocar cosas. No sé, por ejemplo, primer piso asiático, segundo piso europeo, o sea, tercer piso colombiano, cuarto brasileño. no sé. Un downtown, Ah, pero la de telos. mierda. O sea, tú quieres un... Un downtown de telos. Algo así, pero por piso, categorizando. Ah, Pues. sería chévere. O sea, sí, seguro es chévere. De repente el sexto piso ya no es países, sino estación de tren. Claro, eso sabes que estaría chévere cuando tú tienes un grupo de amigos que todos son solteros y tipo que van probando, pues, ¿no? ¿Sabes? A mí me da mucho miedo lo que vas a decir, weón. No, o sea, Yo soy mal pensado porque obviamente- dice, un grupo de amigos que están solteros para tirar entre todos. Ah, ya. Pensé que te ibas a ir a Sí. ese lado, weón. Y de Bueno, verdad, pueden ser amigos gays, ¿no? mete Con unas premisas beneficios. que da miedo cómo va a terminar, weón. Digo, Es que yo soy muy inocente, o sea, yo no pienso mal en... Ah, ya, y me sé todo el hotel de Wilmington, lo To- defiendo a capa y espada. Bueno, para dejar bien en contexto, mi amigo con el que estudié en la secundaria, ¿no? Es dueño del Chifa El Osito, bien conocido en Callao. No se ve. Ah, no, ya se ve. Ya. Y también es dueño del Chifa Oso Panda, que queda en Universitaria con La Mar. Ya. Que arriba es hotel que también es administrado por él, es el Hotel Lotus. El Hotel Lotus. Lotus, así es. ¿Sabes? Personalmente no me ha gustado mucho porque cuando fui con mi pareja, le faltaba el aire acondicionado. Le faltaba cama, iba a decir. Le faltaba cama, ¿no? Dormíamos en tatames, ¿no? Oye, pero ¿por qué Hotel? Me ha hecho pensar, Hotel Lotus. Qué desperdicio de nombre, ¿no? Le puedo poner, no sé, Lotu o Latu, que al revés es Tula, ¿no? Puede ser también. Puede ser. O jugar con los nombres de ¿cómo se llama? De los chifas, ¿no? Que son a veces medio caerrisas, ¿no? Como el chifa pinchulón, el chifa Ah. pontú, ¿no? Que invitas a la gente que Ya, quiere, ese es cuando bueno, quieres ese me pagar, cuando quieres pagar. Por ejemplo, iba a decir el nombre de un telo, pero me voy a doxear, así que no puedo. Mierda. ¿Qué o es si el telo no- donde tú siempre paras? No es que se preparo, pero yo no trabajo ahí.
Ah, ya, Lo que ya, ocurre ya. es que en mi barrio tiene un nombre, pues. Ah, Ya. ok, Y ok. cuando tú dices, oh, vamos a tal lugar, dices vamos y el nombre del barrio. Ya. Y una vez caminando por ahí, cuando unos chibolos, pues, ve un telo y telo se llama como el nombre de la calle, pues. Claro. Ah, ya, Claro, ya, el ya. telo se llama marketing. como el nombre de la calle y es como que llevas a tu flaca y dice, te voy a llevar al nombre del barrio. Y luego caminas y así se llama el hotel. Claro. Y cuando- Ya, el Hotel del Solar. Muchachos, claro, hay, algo así. hay un baje de Pepa. Ponlo a ver, ponlo Algo en el así. video. A ver, ¿Qué vamos pasa? a ver. A ver. Vamos a bajar Pepián con. Vamos a un reaccionar videíto. en vivo a un video. ¿Sí se va a ver en el en vivo? Sí, a ver. Bueno, hasta ahorita veo a 3 monstruos. La madre. La madrastra toda la... Ahí lo pueden ver entrando al Lo en vivo puedes en Kick, bajo la luna. A ver, a ver, a ver. Huevón, tranquilamente, Dina puede ser un villano de las tortugas ninja. Weón, a Dina le quitas el pelo, parece Thanos, weón. Pero ¿por qué de las tortugas ninja? O sea, Porque la de las tortugas ninja son feos Ah, y son escucha, escucha, regordetes, todos los. Ah, el Perú Eso- Review. Es un resumen. Perú Rewind. Yo lo he visto, alucina. A ver. ¿Qué es esa gente? Ahí está el doctor Nefario. ¿Verdad? Ah, esa huevada de... La de Cristian Domínguez. Oh, mira, Cristian Domínguez es frío, pues, mi carro. ¿Para qué tengo carro? Los Normal, Lumini. pues. Ese estilo me gustó. Me gustó más el Omnitrix en la muñeca. A esa huevada también es que baje de Pepa, pues. Uy, se sacó la mierda. Esa huevada no lo vi. Ese baje de promo quinto C, mano. Ah, la bajo, ¿ah? ¿Quién es Doña Nelly? Ah, Bajo. pucha. A la vez. Bajo No, la flaca. No, bajo. no se escuchaba lo que dijo el flaco, ¿ah? Le dijo, yo no quiero verlo, no. No, el flaco le dijo, no tengo tiempo para verte, le dijo. Buena, buena. Ya, eso me da un poco de Ah. cringe. Eso sí, iba a ser noticia esa huevada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la Ramiro Prialea ahí por AT. Por... Ah, sí, un fuma. Escucha, escucha, escucha. Vecino. Sí he visto la película. Estaba bueno. O sea, Ah, cerraron las claro, pues, cucardas. mano, el Congreso Ahora le está quitó en la el Congreso. competencia. Es pues. verdad, es verdad. Ahora están en el Congreso. Claro, pues tiene sentido, se han mudado. Ahí está, por tu moño. Ay, ay. Luego esto quisiera que Guille nos cuente una experiencia en las cucardas, ¿saben? Ah, yo pensaba que iba a decir. Eso. Esa vista sí me encanta porque es como que abre bien los ojos. Ya, Puta madre, el policía. viendo. La cagada. Una tumba justa, qué cagones. Cagona la gente. Uy, esa La de huevada. hace poquito, ¿no? Yo iba a ir, ¿ah? Yo estaba en la fila. Miércoles. Yo estaba en la fila. Estaba Con- Cristian. Escucha, escucha. Está en intermedio 2, intermedio Para 2. eso, para eso. Bueno, ay, qué bonito los gansos. Ay, qué hueva. Eso me pareció raro. Yo pensé que era banda boliviana. Ahí llega Batman, ¿no? Claro. Está tiene mal, que ¿no? ser. Ciudad Lo que pasa es que caótica. ahí han desperdiciado poner la edición de El Señor de La la noche. Ah, ese es cuando leyó su libro, ¿no? No, esa es cuando no Ah, sabía esa qué parte decía. Ahí increíble. lo manda a la mierda. Es tu vieja, tu vieja. Tubi, tu Hoy vieja sí, le dice. dice tu vieja a un pata, ¿no? Sí, Simón. Sí le dice. Ese es un caga de ese risa. Cagonazo. ¿Qué son maíz? Uñas. Tienes pene, le dice. Ah, esa es la Milady, ¿no? Alucina que me dijeron que era un homosexual. No, es que es trans. No, pero sí es trans, weón. Yo no sabía, weón, yo pensé que era una abuelita. Sí puede pasar como abuelito.
Por lo que entendí, dice que la persona con la que estaba le pedía para las drogas, dice, ¿no? Ah, chucha. Baje de promo quinto Ay, esa, sí, huevada. ay. Ese es baje de promo. Ese Quinteca se fue al Ah. abuso. Mira, mira cómo lo choca. Un plac, lo A manda al ver. suelo. Ese ¡Hala, es, hala! ese es el literal cuando le das... Ese pudo haber sido Gabo. Pues se pudo haber sido yo, huevón. ¿Por qué, weón? Yo tengo moto, yo tengo moto. Empecé carro. Ay, ¿no? Ya mano. mira ese, hoja, Pepa. Ay, verdad. Esa es una de las grandes dudas que tengo. ¿Qué chucha hacen los mormones, En una timuntana, Oye, ¿no? una pausa para comentar, pero una pausa para comentar. No, me puso- Yo tengo una duda de esa huevada. Ya. ¿Por qué chucha siempre hay mormones Así bailan tomando los su micro, puseños. en la marina yendo a un lugar? O sea, ¿qué chucha hacen? ¿En qué trabajan? Oye, verdad, nunca sabía por qué. Pero tampoco. Yo sé que No, son pero de le Posuso. dan plata, o sea, les dan viáticos. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer diariamente? O sea, Predicar. pero- Van a agarrar y van a ir en el nombre de Dios y así. Pero la verdad no sé mucho del mormón. Sé que creo que tienen tampoco. un libro. el aparte de la Biblia. libro azul creo que se llama. No, ni idea. La gente en los comentarios pone, mi país, mi país. Sí, confirmo, sí soy. sí. Sí soy. Dice, en Perú nunca te aburres. En Perú nunca te aburres, pero tampoco comes, a veces. ¿qué Gina dice? Boluardo también pone María Gracia también pone, ahora es inocente. ¿Sí ves? Ahora Puta, sí, sí, es una de Dina es una cagada, weón. Ah, no está hablando No, de Dina. habla hablando de de Guille. mí. habla de- Ya, de ti. Chucha. Pero no dijo nada, se quedó callado, mira. Ah, Lo leyó y no ya. dijo nada. De Dina. Y ahora sí, hagamos una pausa para contar que la experiencia aquí en las cucardas. A ver, cuéntame. Las ¿verdad? cucardas, ya. Datos curiosos de las cucardas. Ya. Eran A ver, dos, pero... Datos curiosos de las cucardas. A muchas personas, por ejemplo, que viven en Lima, metropolitana, ¿no? ¿Ya? En sus jardines va a haber unas flores que son así rojitas, que se caen. ¿Ya? Esas son las famosas cucardas. Ah. Pero también la cucarda es un prostíbulo. Entonces, ¿Y pero por qué se llama cucardas las cucardas? supongo que... Ah, ya, Puta, no sí me sé, contaron weón. una vez, sí me contaron una vez. ¿Por cuca de vagina, no? ¿O No, eso fue después. Las cookies. Y la vagina sí se cuca por la cucaracha. Porque Ya. los mexicanos ya. decían, te Ay, puedo, o sea, se fue mucho más al fondo, Guille, ya. te puedo Esto tocar ya la es, cucaracha. Meta ya. Claro. Pero bueno, Ah. volviendo a lo de las cucardas, para dar un dato curioso a la comunidad. Qué abuso. Las cucardas, en realidad, se comenzó a llamar ese prostíbulo las cucardas. ¿Por qué? Porque dicen que las prostitutas que te atendían en ese lugar, siempre cuando te atendían te daban esa flor, que es la cucarda. Y el parroquiano, ¿no? El hombre, se la ponía a gas. A la mierda. Mierda. O sea, todo viene por los parroquianos. Qué man. antiguo. O sea, suena Sí, una sí. creencia muy... Suena que eso ha quedado desde las tapadas de Lima. Es esa época, O sea, tal que, cual. Sí, que sí, se sí. quedaban en el ojito nomás. Otro dato curioso así de prostíbulos en el Perú, antiguos, es que antes no se llamaban prostíbulos. O sea, en la época de nuestros tatarabuelos les decían casas de tolerancia. Vale, mierda. Tolerancia, porque ahí tu mujer te tolera o qué. Claro, creo que era por eso. Porque creo que o sea, vivimos un país machista, entonces estaba como que... La gente dice datos históricos con Guille. Datos históricos con Guille. Datos históricos con Guille, decía. La gente quiere seguir viendo el video. Dale play. Vamos a seguir con el Vamos a baje ir viendo video, vamos a ir viendo video. O mejor dime cállate. Pe. Pero algo iba a decir Arnie, ¿no? Keiko y Kenji ante... Hoy yo he visto esa huevada donde su sobrina se cae de risa. Te lo juro. Yo he visto una edición en donde dice los momentos más tristes del anime. Ahí se ve en flor, Eso me da cringe. Se mete la madre solo. Sí, pe, fue como que, la mierda. Eres Pablo Guerrero, tu imagen no puedes hacer eso, pues. Yo espero que al menos mínimo la Doña Peta le ha metido su buen lapo. ¿Ah? Creo que se pone una. Se Vale, Toledo vale. cae de risa. Yo me acuerdo cuando pasó en toda el debate electoral. Chiste repetido no vale, pe. Toledo está aquí mitad. La celebrity. Oh, yo quiero participar en eso, alucina. ¿Con quién me echarías? Con quien sea. Para reaccionar Para responder la pregunta, Ya. Arnie acaba de confesar que quisiera mecharse en No, el- pero es que hay ciertas reglas. O sea, tienes que elegir siempre a alguien que sea más o menos de tu mismo tallarín, Claro, mismo peso. mismo Ni idea, con quien sea. Y más o menos tiene que ser de tu mismo rubro, como para que haya ese chongo de... ¿Ah, oye. sí? Sí, porque por ejemplo se me echó Quinteca con
otro gordo más que hace streaming, creo. ¿King No sé. León? ¿O no? Con No King sé. León, con King León. Es que es el único gordito que hace streaming Claro. que he visto. Por ejemplo, Cholosoy, que hace contenido en YouTube, se me echó con Cibenito, que también hace contenido en YouTube y ambos son provincianos. Ah, Cholo Soy también se ha mechado. Ajá, No sí. sabía. ¿no? Sí, Cholo Soy también se... creo que sale en el video. Ahí está, ahí sale, Ahí va a sale. salir. Ahí va a salir. Sí, ahí va Mira, a mira, salir. mira. A ver. Ahí Y pierde, está, y pierde, y Cholo pierde, Soy mira. Cibenito. No. Oye, Cholo Soy está abajo, o llámalo. Ah, verdad, Cholosoy está abajo. Mira. Ahí está Cholo Soy, ¿ves? Cholosoy me echó con la cara. Oye, pues. Cholo Soy ponte polo. Ah, con Cibenito. Ya, de ahí no saco a alguien. Ah, él Creo- es el gringo más. El gringo que... Marcos. Sí, era Marco. El otro sí no lo maño. El otro es Dial. Yo solo sé que hay un pata que No, no hace es zapatillas. O sea, creo que su contenido es sobre tabas. Ah, creo que es ese. Ya, al gordito y Ahí está, King a los León gorditos sí lo saco. contra- Ya, creo que al tatuado de la izquierda sí lo saco. Los dos tranquilamente te pueden vender un churro al fuera de la discoteca. Sí. La gente quiere que pelee contra Smash, dice. Contra Smash. No, es que Smash es demasiado gordo, pues. A ver, si es alguien del rubro, ¿con quién podría mechar? Del Con- rubro de comedia. Arnie. A ver, Ni idea. un toque, pon. ¿Con Hop, tal vez? No, es que no. Job es un poco más alto, creo, ¿no? Pero No, nos Job sacamos. también está chato. Con un toque. nuestra ¿Con cámara. quién podría mechar? Con ya sea con. De comedia, tiene que ser. de Claro, comedia. ya sea con Chapaza, pues. Pero, Chapaza abusivo, debe ser. pues. pero, O sea, pero es Chapaza mayor. es tío, pues. O sea, No, pero eso no tiene nada que ver. La cosa que sea de su tamaño y de su. O sea, porque Arnie es medio chato y Chapaza tengo entendido que es chato porque lo joden pero, así siempre. pero es que Chapaza es más chato todavía. O ¿De verdad? más chato, Es sí. que yo- abusivo. Yo, pero yo chato, no lo he visto, pobrecito. no lo he visto. ¿Es más chato que tú? Sí. O sea, Ah, es el chucha. chato de los chatos. Y eso que yo no soy chato, yo soy el tamaño promedio del peruano. Él es promedio. Sí. ¿Ah, sí? No, Sí. puta. Solo que acá es el menor, entonces lo vemos como Claro. el hermano menor. ¿ves? Claro, lo que pasa es que el tamaño promedio del peruano es 1.65. Sí. Es más, yo Alucina. estoy 1 centímetro más del peruano. Claro. Mierda, felicitaciones, Bien, weón. weón. Aplausos, por favor, aplausos. Felicitaciones, felicitaciones. Arnie es más que el promedio de peruanos porque mide Claro. 1 centímetro más que. Además, en mi salón, ¿Es un salón? yo era el promedio, o sea, yo era el del medio. O sea, no era Ah. ni el tan alto ni el chato, yo era el del medio. Eso es chévere porque no te mandan ni para la escolta ni para mandar pancarta. Y estás hueveando ahí con los usuarios de Unimpes. ¿Pero sigues hablando de altura o de qué estamos hablando? La altura, ven. Ah, ¿qué No, dice? puedo hacer la de Carmen. La de Carmen en su episodio de South Park donde todos se miden el pito. Claro, Y lo publican en la pared, en el periódico Moral. es que claro, en el periódico Mural, Mural. es que dice, yo en mi salón era el de los más altos. Pero no sabemos de qué está hablando. Puede ser. Eso es común, ¿no? Yo Alto lo he escuchado, no me ha alto pasado. estando echado, ¿no? No me ha pasado de que. Sí, alto estando echado. No me ha pasado de que. No me ha pasado, pero sí he escuchado bastante que la gente en el colegio se mide la pinga. Ah, yo pensé ¿Tú lo que ibas a hiciste? decir. Nunca me ha pasado. Nunca me ha No, pasado. nunca lo he hecho, pero yo pensé que ibas a decir ese mito de que los chatos son pingones. Porque hay ese mito también. No, esos son los Pero flacos. O o de los que flacos. o de que los tracas también son pingones. No, pero también. es que se han inventado un montón. Dicen hasta que los gordos son pingones, weón. O sea, los que son gordos así. dicen Pero que es son poco chachalones. probable también. ¿no? O No, sea, yo le veo. Yo no le encuentro sentido porque como eres gordo, se pierde entre tu piel. Pues. Pierde entre tu piel, ¿no? O sea, Pero si eres gordo, mira, son gordos tus brazos, tu barriga, tus piernas, será gorda la pinga. sí. Por proporción. Por proporción, o sea, por lógica. No es que le he visto la pinga a un gordo, pero yo me imagino. ¿Sí o no? Puede ser. Puede ser. No, puede- no tengo ni idea, no desconozco, señor, del tema, ¿no? Nunca Pero me dio pie. ¿Sabes? Me he quedado así medio pegado con el tema de el torneo de bots. ¿Ya? Creo que no hay un perfil que encaje con. O sea, que sea un comediante joven. Ya pegané por default. Pues ganó por default, por Mira, sin pelear he ganado, por Sí, de bravo soy, ¿ah? ¿Tú con Pero- quién me echarías? ¿Con quién me echaría? Ajá. De Ahí nuevo? leen en el chat que dice, no puedo creer de que Dina haya dicho eso. Ah, no Puta, lo ha puedes dicho creer. eso y más, weón. Puta madre. Yo Sí, con sí. quién me echaría. No sé, no tengo ni idea. En, weón. en cómo se llama en la una velada de bots. En una velada. Es verdad. No sé, weón, no tengo ni idea. Vale cualquier persona, o sea, no solo el rubro de comedia. No sino soy de rubro de la de lo que comedia. Bueno, a ver, tiene que ser alguien conocido, me Yo imagino, siento, obviamente. yo ¿no? siento que podría mechar con Salim no. Salim. No, 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 Samir, ¿quién es Salim? Samir Velázquez. Ah, Salim. Creo que Ah, somos de la Samir. misma talla, tenemos barba, los dos, somos más o menos de la misma complexión. Oh, sí, Yo de tienes repente- un aire, ¿eh? Yo de repente soy un poco más gordito que él, pero Yo pensé que era mi ser. pero tenemos una complexión similar. ¿Qué cosa?
No, estoy leyendo los Ah, ya. comentarios. ¿Y tú con quién? O sea, de la gente así... Se Mañadita. me viene uno. Benjadores puede ser, ¿no? Benjado es medio chatarra. ¿Eh? Tú eres alto. ¿Es chato? Ah, Es puta, chato, es que no lo chato, conozco, chato. no lo conozco. Oye, ¿se pondrían a entrenar si es que estarían Sí, en una velada? obviamente, Yo sí me obviamente. pondría a entrenar a los Rocky. Obvio. ¿ah? Obviamente. Me obsesionaría porque no quisiera que me pegaran en vivo. Si tú, Sí. si Ah, tú ¿solo por organizas- eso? si Sí, organizas- obviamente un ego. Obviamente. Yo no quisiera salir y que me saquen la mierda. una guerra de o, egos. o hacer el ridículo. No, o Porque sea, te pueden pegar y te pueden pegar, güey. Que te agarran de neutro, Sí. dices. O puedes Claro, perder, empezando. pero la peleaste como mierda. Mierda, Claro, claro, eso, o sea, eso de puta madre. Ya, pero o sea, no que llegues y puta, que estés dando pena, pero esa nota no. Claro. Yo o me sea, preocupé perdón, yo me preocuparía más por el peso y por llegar peso. al peso y eso, nada más. O sea, técnicamente ya estamos ya. Solo eso. pero bueno, tienes algo de experiencia previa, o sea, eso te ayuda bastante. Claro, yo estaba en la FEDU también. ¿En la qué? La FEDU. ¿Has Federación- peleado? Paletazo. Paletazo. No, es la es Juegos Olímpicos Universitarios, digamos. Ajá. Ah, mierda, huevón. Ahí, deportista mi causa. ¿De Yo- verdad? No, Pero, no, ¿y no qué- parece. ¿Pero qué hacía? Yo, bueno, en ese tiempo hacía wushu. Que Puta, es huevón, como, me cagaste. como vale todo, pero sin piso. O sea, digamos, te tumbaba y ya te dejaba en el piso nomás. ¡A la Maña, bueno. maña! Ya. ¿Que tiene que salirte del círculo o algo así Como o no? Budokai Tenkaichi. O sea, si te salías del tapete también perdías el Como el round. torneo de Dragon O sea, si Ball. salías 2 veces también te salías. Perdías, pues. Yo Como una pelea de sumo, pero de flacos. O sea, si, por ejemplo producción hace una velada de bajo la luna, ¿sí? Y yo también estaría en cierta ventaja porque yo hago Muay Thai. Pero, Ah, pero mierda. ¡A la no de manera, mierda! pero no de manera profesional, lo hago como deporte, así. No, yo sea, sí estaba a punto de llegar a De profesional. profesional, bueno. Claro, pero luego me cayó un mueble en la mano. Y fue. Me cagó yo todo. Pues. Es que en teoría con esta mano puedo hacer puño, pero me incomoda. Es más, ¿En no serio? cierro bien. Me quedo así. Ah, chucha. O sea, pero no es que se pegue así. Porque me incomoda. Me quedo así. O sea, en una mecha estás en desventaja, weón. No, o sea, un puño rápido, pero no puedo estar siempre con la mano cerrada. Pues. Esta sí, normal. Con esta estoy cómodo. Por la izquierda. Con la derecha me quedo acá. Se siente raro. Y O sea, tú con la izquierda lo haces. Claro, con la izquierda más. Ah, mierda. yo también tengo lesiones. Yo me lesioné, me metieron una patada acá, en Muay Thai, porque Muay Thai es, para que no sepan, es patadas, codos, rodillazos y puñetes. La O sea, es mierda. el arte marcial de las 8 extremidades. Porque es- dicen. Sí. Y me cayó una patada en el oído y no me descuidé, no me lo curé a tiempo y me dio esa huevada que pierdes el equilibrio. por un ¡A tiempo. la mierda! Pero ese es la- instantáneo. O sea, sí, La sí te veritismo- cagó. no, lo que pasa es de que se me inflamó el oído Claro. interno sí, ya. sí. y yo lo traté como si fuera una inflamación nada más. Ya, Pero ya, ya. se me había como que... No, pero se cayó. felizmente no hay nada, felizmente. Oh, No, disculpe, se había- disculpe. No, cables no hay, ¿no? No hay cables, no hay cables. Hay un cable, Gente, pero bueno. Ya me van a botar, ya fue. Ya. Yo dije, puta, weón. O sea, te inflamaron acá todo. Sí, o sea, Ahora entiendo tu problema de cabeza. De cabeza, sí. Oh, está loco. puto. Gente, Y por eso es que no he podido hacerlo de manera profesional. O sea, eso me paró un poco el ritmo de entrenamiento. O sea, yo entreno una vez a la semana nomás Muay Thai. No, la gente que hace de manera deportiva, ya profesional, lo hace 3 veces a la semana, 5 veces a la Yo entrenaba semana. todos los días. Pues. Eso, sí. ¿Todos Hay gente los que Todos días? los días entrena. Sí. En mi mejor momento me daba 6 vueltas a todo Campo de Marte. Sí. Concha, su Pero madre. sin parar, ¿ah? Corriendo. a Claro, full. sin parar. Nah, no Si, jodas, si no weón. te sale pie de atleta, o sea, el de hongos en los pies, no eres atleta. güey. No, a mí me salió y no era atleta cuando era chibolo. Cuando era chibolo. Y luego me curé y ahí recién volví atleta. Claro, también puede ser. Es como una forma de caletear de que uno es cochino, ¿no? O sea, no, yo Ese soy ya es el deportista. cochino, ya. Yo soy deportista. Por eso tengo pie de atleta. No, pero ser deportista es chévere, weón. O Sí. sea, hay cosas que... O sea, a mí me hubiera gustado ir a las Olimpiadas, ahora que lo pienso. Pero los deportes que yo practicaba no eran olímpicos. A menos que metería taekwondo, pero a veces no hay, o karate. Sí, hay muy poco aforo de gente que se mete en esos deportes. Oye, en los para panamericanos, ¿Ya? o sea, ¿crees que la gente, o sea, imagínate que alguien que está en silla de ruedas Ajá. y lo ves que tiene una pierna, igual le harán comprobación si es que no tiene pierna? En plan... No sé, weón. Yo creo que sí, pero, o sea, porque son bien estrictos. O sea, No, pero es que si tú lo ves y dices, este no tiene pierna, evidentemente es para panamericano. Pero no sé, o sea, porque cualquiera puede fingir. Oye, aunque no lo creas, bueno, al menos sí, si se hace acá,
con las entidades de acá, sí me imagino esa huevada Ah, que- sí, obviamente. de que, o sea, ven a una persona con enanismo y le preguntan, a ver tu tarjeta de Conadis. Huevón, hacen esa Ah, cojudez, ya. huevón. No, sí, sí pasa, sí Sí pasa esa pasa. Un huevada. saludo para Josema que debe Ah, estar le pasó esa escuchando por huevada. ahí. Sí, le pasó esa huevada. O sea, a nuestro amigo Gerard también le ha pasado que le piden. Ah, Gerald es ciego, weón. Pero, Claro. Gerald, Sí, pero un saludo para Gerard. un saludo. Gerald se nota que es ciego. O sea, tú debes ser Ajá. idiota como para no entender que es Exacto, ciego. claro. O sea, Y cada vez que va en micro le piden, huevón. De verdad, Sí. weón. Puta madre, sí, weón. weón. O sea, Tarjeta de Gerald, Conadis, huevón. Gerald es del clan Hyuga, weón. Porque tú lo ves los ojos así, Sí, son sí, blancos, es weón, nuestro pero pata, es nuestro blancos, pata. blancos. Sí, sí, Así es lo conoces. nuestro pata también de Gerard. Un saludo para Gerard. Saludo Es para Gerard. una persona ciega. Puta, weón. Invidente, sí, invidente. Bueno, invidente. Invidente. Es verdad, es verdad. Es Ajá. invidente. A mí me sorprende porque yo a veces veo como que tiene cosas acá. Ajá. Claro. Y sí parece, weón. Sí, sí, sí. Como que es increíble. Él le gusta ir siempre con sus lentes de sol y parece de Bizarrap. Porque también se pone de gorra. Saludos para Gerald. Algún día terrible fumó mi cosa. Sí, sí, buena gente, buena punta. Fumón Debería como venir mierda. un día de invitado para hablar del tema de personas con discapacidad y todas las penurias que pasan en el Perú, la gente con discapacidad. weón. Concha su madre, sí, sí, sí. Pero, puta, es que Oye, es ¿tanto imposible. ¿Tanto se demora este huevón? Ay, es que 8:30, dijo 8:30. Oye, ¿verdad? Ah, ¿Vamos a seguir 8:30. viendo el video? Ya me voy. Ay, ay, siguiente ponlo, video. ponlo. ¿O me pasas una Justo está tu causa, Maicelo, que estamos hablando. Mi mejor amigo. O sea, si Maicelo me reta a pelear, voy nomás. ¿Es galleta? Gracias. Ah, pero está sin audio, creo. Veo a la pantera se agarra. ACMR. Aunque se dicen madre de tu madre. Y ahí está, creo que la selección, la juvenil, creo. Ah, ya, cuando le metieron sus 12 goles a tu causa, le tumbaron la carrera. ¿A qué causa? A la sub-17, creo, ¿no? ¿O a qué te refieres? No, no, el chico de la Cristal. Creo que tenía 17 años, creo. Claro, Y lo claro. mandaron a tapar. Y 12 pepas. Pues. No, no te reías, pobrecito. Es Está que dolido. F por él. ¿Qué será? ¿Será vivo? no lo sé, pero yo me empatizo con él porque estar en un deporte que se ve... Sí, ¿no? Empatizo con él porque estar en un deporte es como salir, estar en público, así como lo que estamos haciendo ahorita. O sea, te va a paltear. O sea, Sí, paltea. por más que te tengas habilidad y todo. Yo te puede- en el colegio, cuando eran Olimpiadas y era fútbol, yo sé jugar fútbol. O sea, no soy el mayor y todo, pero cuando había mucha gente me palteaba. Y ahí no recibía bien los pases, así. Ahí, Yo- ahí, mira, justo está mi causa. Ante esa vaina que dice Arnie, me ha hecho acordar que siempre en Olimpiadas yo le metía su buitrea antes de participar en Olimpiadas. Como me Pensé sentía que le más metía ligerito. su wheat No, no, no. y try de probar. Uy, Le metía su vómito. pe. Eso ya. cuando es muy nervioso ya. Sí. A mí me pasa Y antes te de una quitan los presen- nervios. Quitan los nervios. A veces de presentación me pasa. O sea, no buitreo porque eso ya es muy extremo. Ah, en ya. presentación de stand-up. Pero sí, o sea, como que me quiere dar. Claro. Sí, yo también. Bueno, no buitreo, pero cago antes de. Hablando de las presentaciones, hay como que rituales o tradiciones que hacen los comediantes antes de salir a escena. No ¿Cuál? sé si ustedes hacen eso. Yo, por ejemplo, siempre meo en el lugar, o sea, en el baño del lugar como para sentirme más... yo siempre meo afuera en la puerta del lugar. Marcando territorio. Marcado territorio. sí. Pagarme territorio como perro, sí. ¿Te pasa? ¿En serio pasa eso? Sí, o sea, Sí, ¿verdad? he ¿Meas escuchado en la puerta? No, o sea, he escuchado varios comediantes que tienen su... Como que su... ¿Cómo se dice? Su cábala Su antes de cábala, salir. ajá, antes de salir. Y bueno, Ah. también los hace desestresarse, ¿no? Ya. ¿Tú tienes cábala, Arnie? ¿Tú haces algo antes de salir en escenario? Tengo varias cosas. A la mierda. Depende del mood en que esté. Primero, si estoy en plan, tengo que presentarme. O sea, obviamente. Pero si digo, esto es serio, porque hay momentos en que tú dices, bueno, aquí la voy a cagar porque... Acércate más. Ah, ya, porque sabes que la vas a cagar porque son chistes nuevos o cosas así. Me analizo todo. Ya deben saberlo, seguramente. Claro, claro. Si hay Sí. un pelado, si hay una viejita, una cosa así. No precisamente eso, pero sí. Compañeros como que dicen un chiste y ves cómo reacciona el público y todo eso, y mides, dice ya sé qué chiste decir, qué chistes tal vez no les guste mucho. Eso. Claro. Y si tengo. No es que tenga precisamente una tradición, pero. O sea, me pongo muy nervioso. Y una vez Héctor y Job me ayudaron en eso. Por ejemplo, Héctor, en una presentación después de Gatada, me dice: Mano, si no te has aprendido el texto, ¿para qué lo vas a volver a leer? Pues? Es como ¿No te lo has claro. aprendido en una semana?
¿por qué te vas a aprender a última hora? Es un paralelismo a cuando tienes un examen en el colegio y ¿para qué chucha vas a estudiar 5 minutos antes? Pues? No te Claro, entra pues, nada. no te vas a No te entra ganar. nada. pues, La no- gente no en vas los a hacerla, comentarios pues. ponen en el escenario Guille se mea. Dice. Ajá. Eso parecía que eso estaba diciendo, ¿no? Sí, Pero que sí. me veo en el escenario para Y luego Hop también me agarró y me dijo, mano, las personas que están viniendo acá están prestando su Ujú. tiempo, están prestando todo y Claro. han gastado su plata para poder ir a verte. No te van a matar. No van a hacer Exacto. nada en contra de lo que vaya a pasar para que el show salga mal. No van a estar de helpers ni nada. O sea, a veces sí hay, pero otro contexto. Eso es algo muy cierto, porque cuando te van a ver con un show pagado, que te han pagado una entrada, En el lugar Son de, personas que te de aprecian. Juaco hay una jarra. Pues. hay Hay una una jarra. quispe, dice. Hasta que llegue Juaco. Es algo cierto, cuando te van a ver sea... Y a veces o sea, a veces cuando siento que, a veces cuando me va bien, previamente es porque me tomé un trago antes. Oh, esa guata también me pasó weón, Eso varias veces. hacíamos nosotros, pero yo ya dejé el Ah, alcoholismo pero- porque era mucha huevada. O sea, Sí, a veces sí, sí. era como que todas las Es que, semanas... claro, de ahí vas a agarrar una costumbre de Sí. antes de presentarme tengo que meterme un Sí. shot. No lo hago siempre, pero luego me acuerdo es que, chucha, antes de presentarme me metí un chilcano, que a veces te Chileno dan, es bueno, chileno es bueno. y subo y como que te suelta un poco más la lengua, es como Sí, nervioso. No puedes hablar mejor. A mí me desinhibido. pasa. Ah, Dice que chucha, chucha. Pegas más un poquito el micrófono. Sí, sí, no. Radio Quispe, dice la gente. Radio Quispe. Alucina que Chilcano es mejor que Pisco Sour si tú eres artista y subes a escenario. ¿Sabes por qué? Porque No, el ¿por qué? Pisco Sour tiene huevo, el Chilcano no. Entonces, es muy probable que te buitres con el Pisco Sour que tiene huevo, ¿Ah, porque sí? tiene huevo. pues, ¿no? Yo recomiendo siempre Chilcano o Cuba Libre, si es que quieres perder un poquito los nervios. Porque, pero Porque ¿alguna vez han tenido pánico escénico? ¿Alguna vez? es que siempre O puede pasar. o la primera vez, al menos, alguna vez. Siempre puede pasar eso. O sea, sí han tenido en algún momento. Claro, yo no iba a exponer en el salón. Mandaba a alguien que jugaba por mí. Chucha. A mí ahora ¿También, Gabo? ¿Alguna vez? Pánico escénico. O sea, que Sí, saliste varias veces, weón. por primera vez y dices, puta, no la hago, ya fue, no quiero, algo así. este huevón tenía que tomar un trago antes de salir a escena. Sí, yo, mis primeras veces haciendo stand-up, yo tenía que tomar un shot antes de salir. Pero no voy a negar, sí me fue bien las veces que he tomado shot. Pero dije, no, esta voy a agarrar costumbre. Aparte que los comediantes ya profesionales, plan, que ya tienen trayectoria como mierda, recomiendan que no lo hagas. Sí. A Mejor mí su cafecito con sal y gaseosa, dice. también puede, o sea, bueno, el café te activa, es como una raya de coca. ¿El chilcano no te duerme? No, es que yo tengo el metabolismo bien rápido, así, en el hígado. O sea, lo tomo y ya tengo ganas Pero de en mear. general, En general, no. Yo sé que hay gente que le duerme el trago, ¿no? O sea, te hace dormir, ¿no? A La mí gente me... dice que se meten un cañazo para los nervios nomás, mejor Ajá. me mete un puñete. Sí, no sé si... en un jajajá, dice. Nana, no sé si dijo coñazo o cañazo. No sé si eres venezolano o... Pero yo pensé que, o sea, no pensé que era venezolano, sino que me pensé una flaca que me coñazo. Un coñazo. También puede ser, ¿no? O sea, así como tipo rockstar, pues, ¿no? Ahorita vengo. Y le haces un cunilingus a la flaca. Bueno. Ponle el video. Ponme el Dice, video. Valentín dice, para los nervios me meto un puñete. También sirve, Pero también aquí sirve. me dicen, se mete su jajaja, dice. Para los nervios nomás me meto un puñete, Es como que antes de salir al escenario, ¡pateame los huevos! ¿Qué? ¡Pateame los huevos! Para salir con odio, pues, para salir con odio. A Norris. El A punto. Norris. Pucha, Saludos, hermano, déjame ser tranquilo, weón. es que Alan 10 ya es viejo, pues. La caga el pata. O sea, el periodista la caga porque no lo deja hacer al pata. ¿no? Claro, o sea, la caga, pero a mí me llega más al pincho que el pata, o sea, yo... Que le haga yo caso. lo veo, o sea, está muy sano. Claro. Es como que, oh, chucha, me corriges tú, huevón. Dice. Claro, ¿sí o no? Déjame ser, pe. Está en primaria, pejón. También queda. Ese periodista se llama Alan 10. Mira, y te pero lo diré que- empuja y No, todo. pero para estar en primaria, ese huevón tiene esquina. Ahí está. Vente, jarjacho. Este fue acá abajo nomás, ¿no? En la Costa Verde. Sí, siempre hace ahí Red Bull, Ay, verdad, yo fui la otra vez. los chachicares. Ah, claro, ahí estuvo la gente ayer fue el lunes. Oye, yo sí vi ese clip, me cagué de risa, weón. Ah, ustedes sí ven HH, ¿no? Yo no veo HH. Yo no veo. Tengo No, o que sea- saber el contexto. Ya, pero ¿qué era eso? A ver, play. No, es que. ¿El chiste cuál es? No, es que el pata, al que estaba entrevistando, weón, literalmente es la persona más tímida que he visto en mi puta vida, weón. O sea, chucha. ¿En serio? sí, de verdad, o sea, Nada más tímida. de repente no se nota tanto en el clip, pero encima tú lo ves así achorado así todo como que viéndote así.
Y de la nada le pides que te hable y dice... No puede hablar. No, ni hablaba, weón. No. Como, le da un pánico escénico Yo mal. pensé que cuando sonreía no despegaba los dientes ni nada. Porque Yo pensé que, Sí. que tenía un problema en la boca, algo así. Yo también. No que era tímido. Lo que pasa es que esas personas probablemente en su vida diaria tienen un jefe o una figura de mando que puede ser sus viejos o su pareja. No, que el los pata. tiene- No, el pata es bueno, iba a decir profesión, pero su trabajo es limpiar carros. No, o sea, es su propio jefe. Huevón, ¿tú Y- sabes cuánta gente te putea? Escucha su madre. ¿Tú sabes cuánta gente te putea al día en la calle, huevón? No Debe sé, ser weón. cagado, weón. Pero, a ver, veamos el clip, putea. veamos el clip. No sé qué muestra ahí, a ver. Pero retrocede un poquito. Aguanta. Si él limpia carros, ¿cómo es que ha tenido una entrada para hablando huevadas? No pregunte, solo disfrute. Ah, y le mete un puñete, ¿no? Al Cóndor. Ah, ya, sí, Loco Vargas. Sí, Ah, se va en flor y le mete un manazo. A ver, ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Mira. El que se falló un gol una vez. Al Cóndor, el Cóndor El Mendoza. contra Mendoza. ¿Y por qué le ponen Blu-ray? No sé, ¿no? ¿Han tirado o qué cosa? Mira, y le mete un manazo. ¡Plac! Hola, Su cariño, pe. Su cariño. A la miércoles, hay alguien que ha comentado bastante, ¿ah? ¿Qué dice? A ver, amerita Ah, la mierda, Alexis. Dice, hola gran streamer, transmites muy bien. Espera, es que... ¿Qué será, transmito? mano? No lo leas. ¿Qué transmito? ¿Qué transmito? No lo Pena. leas. No, Ah, ¿qué chucha quiere? Es un bot. Ah, Hola, gran chucha, es un streamer. bot, Transmites es un bot. muy bien. Por eso te seguí. Te veo transmitiendo mucho, pero aún no estás afiliado en eso. O sea, tengo una propuesta para ti. Compartiré tu transmisión en una comunidad de Kick para que Ah, alcances chucha. los 1000 seguidores con Es- 700 espectadores, con 50 subs y ganes nada menos que $1000 por ¡A la transmisión. mierda! Y habilites tu botón de sub. Agrégame a Discord si estás interesado. ¡A la mierda! Y Valentín se presta para la Para la joda. hueva. ¿Qué dice? Copy y pega lo Copy, mismo. pega simplemente. todo. Ya, pues, si nos quieren, ¿cómo se llama? Te cagué de risa. La mierda, ya comenzaron los bots, weón. ¿Hay bots aquí? No sabía. Yo pensé que solamente había eso en TikTok. ¿A ti también te siguen bots en TikTok? A veces que te dicen, entra a mi agencia y no sé qué. Ya, que dice, entra a este link y no sé. Ahí me llegan los de. Me llega a mi celular mensajes de. ATV te ha regalado una camioneta 4x4. Ya, A entra cada este rato, link. weón. Entra a este link, Entra a este simplemente link. registra tu Alexis. nombre, Puedes descargar mi celular por ahí. Ay, Si le falta batería. Sí, está caliente ya. Tengo que cambiarlo. Por ahí nomás. ya no, pronto, no, papi. ya no hay bots aquí tan rápido. Bueno, Somos stream en ascendencia. Sí, es verdad. Si es que hay bots es porque tu stream está haciendo ahí llamado. Ah, ¿en serio? No sabía. No, la verdad es que no sé. Yo me lo he sacado el culo el dato, ¿eh? Pero... ¿Y dónde puedo ver los...? Cague de cerca. risa. Están mirando ahorita. Ahí está. ¿Cuánta gente hay? Ahí hay unos 9 personas. Ahorita no ¿Qué hay tal, personas. gente? Dice, ¿los bots cobran cupo también? Fácil, sí. Sí, vale. Dice, ¿hay bots aquí tan rápido? Ah, ya Los sé quién bots es cobran Valentín, ya. cupo. Ya sé quién es Valentín ya. ¿Quién? ¿Tu causa? Es el editor de AFL. Ah, qué chévere. Un saludo para. Es parte de mi comunidad. No, mano, es mi segunda cuenta nomás. su segunda cuenta dice, es bot, dice. AFL. ¿Qué es AFL? La verdad. Ayer fue lunes. Ah, ayer fue el lunes. Está que huevón. Ahí Sí, ¿Sabes cómo sabes que eres viejo? Cuando piensas que AFL es al fondo y sitio. Huevón, lo pensé por un Ah, momento, ya. pero no quería quedar Como viejo huevón. No, sí, no quería quedar como viejo huevón. Creo que es buen momento para comenzar a. Quería que venga Juaco. Que venga Juaco, Sí, ya, que venga Juaco. Juaco. Ya, pues, ¿Qué sigamos cosa bajando vamos a pepa. hacer? Lo de las donuts. Reaccionar. No, bueno, puede ser las donas. Ah, verdad. La gente que de repente ha entrado, hay una promesa que hemos hecho que es vamos a hacer realidad la colaboración de Dunkin' Donuts por Bembos. Ajá, para los que no saben el contexto es que Dunkin' Donuts y Bembos supuestamente lanzaron una hamburguesa Ajá. que condona en la parte de arriba a la parte de abajo, ¿no? Sí, Imagino. Y Hay una imagen referencial que le he mandado a producción. Ya, ahí de se repente- puede poner bacán, pero si se puede poner producción, bacán. Ya se le ¿Va a ser imaginarán. 3 hamburguesas? Sí, va- o No, sea, no creo que va a ser 3, va a ser no, una, es me que imagino. ¿O no? Yo traje 4 donas. Mierda. Yo lo digo para ver las caras de producción nomás. No, A ver es cómo que, reacciona. es que sí ya frieron una hamburguesa ya. Ah, sí, frieron la hamburguesa, la de Bembos. Aquí, Ya, con papas. Eso se fue en el esa chat hamburguesa con dice, papas. ¿Ustedes la hacen? No, o sea, la vamos a hacer, pero porque a Guille lo engañaron. Sí.
En Sí. Donus colocó una promoción de hamburguesa con sus donas. Por el Día de los Inocentes. Por el Día de los Inocentes. Por el Día de los Inocentes. Y lo peor es que estábamos Se la creyó. en reunión el domingo y dijo, ya sé, hay que replicar esa hamburguesa acá, que la puta madre. Y luego ve, No, lo yo busca dije en eso. internet. Puta, el Día de los Inocentes, me caga. No, yo dije, vamos a reaccionar a esa hamburguesa. Y después me di cuenta, ¿no? Y Oh, dijimos, me ya, dice- pues, Ahí está en pantalla. Esa fue la dice- promo. Esa fue la promo. Sí, Ajá. Valentino me dice, el invitado invisible mudo está que cae de risa, me dice. ahorita cuando venga más cae de risa va a ser ese buen seguro. Sí, esa fue la que vemos en pantalla, fue la Pero promoción. También le mando saludos a María Gracia, dice acá. Saludos a saludos a María Gracia. Soy tu fan, llena de alegría, dice. Bueno, ahí podemos ver el post de Instagram, ¿no? El cual me metieron la rata porque yo dije, qué Oye, chévere. pero no hay mira. hamburguesas ahí, weón. Está vacío, No, hay no, un plato pero nomás. ahí está, Ay, ahora sí, ahora sí. ahora ya. sí. Entonces, acá como me dijo Arnie, que yo soy doblemente huevón. ¿Por qué? Porque no me fijé Pero así no te dije. no, es que ya fui... Él está poniendo palabras Él sin boca. solito, él solito. Es que ya fui huevón por creerme que iba a haber una coloración así. Pero fui más huevón aún porque el precio, pues huevón. ¿Cuándo chucha te va a contar un milkshake con una hamburguesa 6.90, huevón? ¿Verdad, no? Qué huevón, también Sí. es cierto, cierto. No me di cuenta. Pan de sopengo, dice acá. Sopenco, ahí está. El sopenco. Pero bueno, tú sí la... Es dona conversando- también. Estaba conversando hace un toque con Arnie. Creo que no la haces comer la... O sea, sí, la como, pero no me la voy a comer nunca. No la voy a Ya, comer no entera. la voy a comer entera, pero bueno, ya. Yo sí la puedo hacer Por comer. Doblada nomás. Todo lo que hago por visa. ¿Tú sí la haces comer Sí, sí, la sí, combinación? Sí, Es sí, que- la hago probar. Las papas solo están 15 soles, dice. No, 5 soles. dice. Sí, las papas nomás están 5 soles, 5 soles. La mierda, las papas Sí, son las 5 debemos, lucas. Un debemos. saludo para Gia, que está ahí. Saludos para ella. Gia. Y bueno, ese es el contexto, ¿no? O sea, yo pensé que eso era de verdad, pero no me fijé en la fecha, que es 28 de diciembre, que acá se celebra en Perú el Día de los Inocentes. Y cierto. me agarraron de inocente, pues, huevón. Yo no sabía que eso se celebraba. Se celebra el 28 de ¿Y diciembre. de dónde por- viene esa festividad? ¿Tú sabes? Sí. ¿Datos históricos? A ver. Datos históricos. Lo que pasa es de que el 28 de diciembre se comienza a celebrar como el Día de los Inocentes porque hace referencia a los inocentes que fueron sacrificados en la antigua Roma cuando estaban buscando a Jesús, pues. Cuando el ¿cómo se llama? El emperador romano estaba buscando a Jesús, al que se supone que lo iba a cagar porque se supone que Jesús era el Mesías que iba a acabar con los romanos y la puta madre. Mandó a matar a todos los bebés, pues, después del 25. Mierda. Momento cultural de Don Sexo, dice acá. Pero Ay, sí. ¿Quiere que le mande saludos aquí? Una chica. un saludo para ¿quién? Sal solcito, dice. Para Sal Solcito. Caliéntame un poquito. Momento cultural con Don Sexo, Y, increíble. y ¿verdad? bueno, la cosa es de que Herodes, creo, mandó a matar Fuente de a, ceviche. ¡A la mierda, Herodes! a los primos. Oye, Oye, ¿cómo, no? ¿cómo se nota que ¿Cómo se nota acá en este podcast que por leer un poquito más ya Sí. sobresale, ¿no? Estás en el Perú, aquí no lees eso. ¿Qué pasó? Aquí no se lee, a menos que seas actor. Y bueno, en honor a esos inocentes bebés que los mataron, es que se celebra el Día de los Inocentes. Porque Solo entendí que tu papá te abandonó. Me abandonó. Y bueno, los niños, sabes que son juguetones, hacen bromas, ¿no? ¿Ya? Por eso es que se hacen bromas el Día de los Inocentes. Mira, En no, honor a sé, ellos. no sé si acá Guille nos inventa los datos No. o será real esto. Es real. Ay, a veces olvido hablar así. O sea, yo estoy como el hombre periodista. Del Fuente no me fío, voy a ver más. Vamos a cotejar. Vamos a cotejar. Fuente de ceviche. Fuente de ceviche, aquí ¿Sabes- lo dicen, Fuente de ¿Sabes ceviche. con quién podemos cotejar? Fuente- Con ChatGPT. Fuente ovejuna. A la mierda. Con ChatGPT, bueno, a ver, chequea tu ChatGPT a ver si me gana en datos curiosos. Pondría mandar saludos a la tica, por favor. Un Es fan de saludo, ese un saludo para la tica. Me imagino que es la Quieren mascota ver a de... María Gracia, dice. Oh, María ¿Quieres ver a Gracia. María Gracia? Oh, pero María Gracia ¿no? se quiere sentar pero acá, no creo. Un ratito antes, Sí. hasta Antes que llegue Juaco. Juaco, pues. Hasta que llegue Juaco, pues. Sí, si quieres, igual estamos Ahí está. conectados nosotros nomás. No, pero tienes que agarrar el micrófono. Claro, claro, O claro. Juaco ya fue, pe, mano. dice. Juaco ya fue a. Hasta que va. ¿A qué hora va a venir Joaquín, weón? Encima me acaba de escribir al privado, bueno, era un mensaje privado, pero ya que chucho lo hago público. Me dice, oye, ya estoy llegando, ponga papel en el baño. Pongo papel. Ah, la mierda. Es que va a salir escena. Y antes de salir escena tienes que hacer un ritual para que no te caigas de miedo. Ahora sí, ahora sí. Hola. Ya vine. Gente, ya No. llegó María Gracia. Ya fue Juaco, ya ni venas ya. Ya contexto, bueno, demos la bienvenida a María Gracia. Bienvenida. Mi enamorada. Ah, A María Gracia, mi enamorada. bravo. Para los que creían que yo estaba con un ogro, no, yo puedo Esa estar con es. una mujer bonita, ¿no? O sea, El debajo del puente eres tú, dice. el debajo del puente soy yo, el adoptado soy yo, el que lo han El panel esterilizado. subió más 100 de aura, dice.
Llegó a 20 Mamila, mágicamente, ¿no? Parece que hay una fórmula que si tienes que si menstruas ya subes a 20, weón. ¡Mierda! Pantalla nomás. Pantalla negra Entre nomás. MG las Ya, que visitas ni venga subieron Juaco, que venga 300%. su flaca. Ah, ¿de qué? Ah, la gente dice Soy tu que fan, María Gracia, dice. mira, la gente piensa que somos tan así loquitos, mongolitos, que esto es una IA, dice, generada por computadora. Dice. O sea, que yo no tengo flaca, weón, dice. No, firme que María sí lo veo en redes, parece IA, de verdad. Porque sí, siempre para. Así. Bueno, para la gente que no te conoce, coméntanos un poco. Bueno, hemos tenido Coméntanos un poco lo que haces. como nueva cara acá a Arnie. Ahora vamos a conocer un poquito el A poco María tiempo que va a Gracia. estar a María Gracia. Ajá. Cuéntanos María un poco. Mis 2 minutos de fama. Dime quién eres y canta. No, yo soy. Bueno, Ya, bueno. María Gracia ¿a qué te pestañea dedicas? dos veces y estás aquí contra tu Bueno, voluntad. yo hago contenido de moda y belleza, belleza? en redes sociales. Me Wow. encuentran como mariagracia.pm. Wow. Y pues nada, le pasé el link aquí a mi fan Sal Solecito y a Karen Kiss. a las chicas del grupo de Dafem. influencers, de Defem, del grupo de influencers, un saludo. Y bueno, aprovechando que está María Gracia, A ver, acá dice María Gracia, pestañea 2 veces y estás en contra de tu voluntad. Qué pendejo. Ya pestañeó ya 40 veces. aprovechando que está acá María Gracia, hay que preguntarle, ¿tú comerías una hamburguesa Dunkin' Donuts? Ya que sabes mucho sobre moda, belleza, ¿Qué tiene que ver? ¿qué opinas? ¿Qué tiene que ver? Dios mío. Como estas preguntas del especial del humor, ¿no? Ya que tú sabes mucho de moda, belleza, ¿tú qué opinas de que Maicelo se haya sacado un moco? ¿Qué estás hablando? No, o sea, creo que se No, refiere a que fuera Maicelo broma. se operó. Sí. ¿Ah, ¿verdad? ¿Qué ¿sí? habla? Es el tercer hermano paletazo. Sí, tal cual. ¿Qué se operó? ¿La nariz? La nariz. Claro, sí, La sí. ñata. ¿Pero cómo le habrá quedado ¿Podemos, también? podemos, No, podemos pon reaccionar foto por ahí, pon foto. al Instagram de Maicelo? De ¿Podemos Maicelo. reaccionar para ver su nueva ñata? Le falta hacerse las Oye. cejas nomás. Jonathan Maicelo. Maicelo, pe. Patedía. El boxeador. El que le metió un lapo a neutro. Batería. Ya, saludos a Dafen. Me están pidiendo Saludos a Dafen, saludos a Dafen. El real que tiene que ver, dice. Oye, Dafen tiene que venir aquí también. Sí, muy Full bien. creadoras de contenido de moda. ¿Quién es Dafen? ¿Quién es Dafen? Es un grupo Disculpen la de- ignorancia. Es un grupo de Dafen. creadores de... Ajá, es una agencia que he creado con varias creadoras de contenido. Ay, Entonces, ay. estaría bueno también que se den una vueltita por acá, ¿no? Sí. Sí, sí, puede ser. Dense una vuelta, dense una vuelta. Que venga gira. Sal Solecito. O sea, vienen, dan una vuelta y, Y se, se van. van. Bueno, una vuelta me voy. Dice. Hablando de operaciones quirúrgicas, ¿no? Como las chicas de FEM. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, qué! ¡Ay, Le dices Barbie por la plástica, prácticamente. Buena. Oye, quiero saber, o sea, ¿qué opinas de que Maicelo se haya operado la nariz? Y como... ¿Qué voy a opinar? Pues está bien, pero Claro, está bien. tenía El que- su inseguridad. el que y tiene plata hace tenía lo que quiere. plata y la, Está bien, pe. y la solucionó. Déjalo, pe. Déjalo ser, pe. desde el- O te quiere preguntar amablemente, ¿qué voy a poner, pe, huevonazo? Le dice. ¿Cuál es su opinión? de- desde el punto de vista deportivo, les contaré que hay un problema con eso. Que ¿Cuál? cuando tú eres deportista de contacto como Maicelo y te has operado la nariz, si te golpeas la ñata un poquito, puta, ya te jodieron el trabajo. Google Pero él nomás, ya no se bueno. dedica al boxeo, ya. Ya no no se se dedica dedica mucho, ¿no? No, O sea, no sé. no Por sé. ejemplo, a mí cuando me golpeaban la nariz, yo era ñato. Ah, Y man, ya. luego tengo una ligera jiba acá. Pero eso ya es por mucho golpe, ya. Pero preguntemos de repente, María, ¿tú qué sabes de moda? ¿Maicero se dedica al boxeo todavía? Lo he visto figureteando nomás, ¿no? Incluso Sí. me acuerdo que hace más de un año fui con Guille y de invitado especial estaba Maicelo. Espérese, la producción te dice. Ah, ya, sí, ahí está el Instagram de Maicelo, estamos viéndolo ahí en pantalla. A ver, su nueva Este, nariz. Vamos a a ver. ver su nueva nariz, a ver una de las últimas fotos de repente que A sale. ver. Se puede hacer Bueno, zoom? ahí se ve claramente su nariz. Ahí se ve que... Oh, Bueno, ese está en mi barrio, creo. Es mi una, cosa. es una metáfora, ¿no? Así como está destruida Abuso. las escaleras, está también destruida su nariz. A ver, Ese- pero a la María Gracia historia. le de repente. preguntan, ¿de dónde es el outfit? Dice. ¿De dónde es el outfit, María de Gracia? Ripley. Cuéntame. Ah, verdad. no Oh, sé. ese outfit está bien chévere, ¿ah? El típico Está outfit de de aguja. no sé qué ponerme. Oye, la nariz. No, o sea, No, sí. yo... Uy, sí se operó. Uy, ¿qué fue? Uy, ese es el cráneo rojo de Capitán América, weón. A la hueva, o sea, yo lo he visto sin esa venda, pero va. De perfil tienes que verlo. ¿Sí?
Ah, que una llamada telefónica. Estamos aquí al tanto de una llamada. Es Joaquín, seguro. Es Juaco. Pero bueno, últimas palabras. No, Últimas Me palabras. voy y se van las vistas. No, pero todavía. Ah, sí. Botadera. Ahorita estaba enfocando el video todavía. Ahorita enfocado el video para despedir bien a María Gracia. Porque ahorita ya viene el tardón de. Vamos a leer los comentarios. Invíteme al a seguir a toque. María Gracia, dice. En los comentarios, ¿qué dice? ¿Quién es Machu? Soy tu fan, dice. Saludos, Machu. ¿Quién es en verdad? No sé, ni idea. Machu, no tengo ni puede ser Machu de que se apellida Machuca, puede ser Machu que le dicen machucado, puede ser Machu que le dicen Machu, pero así de manera sarcástica. O ¿no? de repente es mujer. Más, Sí. De repente- más chucha. Por ahí O sea- preguntaron dónde es tu outfit. No lo encuentro, pero por ahí preguntaron. Sí. Ah, muy pero Es arriba. de Sara. de Sara. Al fin llegó Al fin Juan. llegó su- Juaco. ¡Qué guapo! Sara, su diseñadora personal, por favor. Que no más se dice? vaya sin saludar. Juaco Invite ha- su ha limonada, llegado se ve tan con- fresquita. Juaco ha llegado con un Ah, es outfit de. Flavia. ¿Quién es Flavia? Ah, claro. Gabo se ha ido a... Juaco se ha ido a cagar. ¿Vas a cagar, de verdad? Ah, la mierda, qué feo. Bueno, en lo que Ah, caga ¿verdad? Papel. Juaco. Ojo, lo del Sí, papel lo lo que- dice que era lo- mentira. lo que- De que En no lo se vaya que sin caga saludar, me dice. Juaco, saludos a Flavia. Saludos a Flavia que nos está viendo. ¿Laos? Ujú. No, pero aprovechando que están chicas ahí en el chat, denos su opinión acerca de qué opinan sobre que un hombre se opere la nariz, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, a ver. Tu opinión, por favor. Eso sí me interesa. Bueno, también puede ser no solo estético, ¿ah? También puede ser de salud. Por ejemplo, yo me tengo que operar por salud porque tengo tabique desviado. Ah, que sigan la página de Bajo la Luna Podcast. En Kik también Bajo la Luna Podcast, por favor, suscríbanse. Ya nos falta poco para llegar a 75 seguidores, que nos ayuda bastante. Joaquín se ve más guapo del usual, dice acá. Bueno, ¿alguna chica de repente ha comentado? ¿Alguna opinión? Sí, Karen también quiere saludos. Ah, Karen, ¿Por qué saludos. piden saludos? No, pero ya mira, le vamos a enviar saludos, pero interactúen. No, y- pero dice y- que de María Gracia nomás. Ah, de María Gracia. Bueno, María Gracia les va a enviar saludos siempre y cuando nos den su opinión acerca de. No, yo le mando nomás. Saludos, Karen. Dice, No, Karen ya, dice... pero fuera de bromas, coméntenos qué Ah. opinan de que un hombre se opere. Justo la aquí nariz, dice, ¿verdad? o sea, Karen menciona, yo Ajá. pienso que si se siente bien consigo mismo, está bien. Así lo dice. ¿Está bien? Claro, es más que todo un tema de confianza, creo, Claro. en hombres. En mujeres sí es más estético y por presión social. Por diría presión yo. social. Sí, Porque ellas compiten en ser más bonitas entre ellas incluso. Es que desde pequeñas como que te están diciendo tienes que ser así, tienes que ser asá, entonces muchas veces es por presión social, por querer encajar en un claro. estándar. Valenti dice, quiero saludos al huevón que está cagando. Ese es baje de pepa, Oye, cosa pero baja de Pepa. puedes llevar el micrófono ahí. O sí, ¿no? Mira, voy a llevar el micrófono al huevón que está cagando ahorita en el baño, ¿eh? Ah, sus cosas bizarras. Estamos en random, tienen que pasar cosas bizarras. O sea, en random puede pasar de todo. O sea, ahorita viene un buen calato. Que todos se operen lo que quieran cuando Cago quieran y chocolate. como Manda quieran. saludos, ¿eh? Déjalo cagar tranquilo, dice. De repente se van las vistas. Lo voy a hacer. ¿Ah, sí? Sí. Me etiquetan, porfa. No se escucha. No, ya fue ya. Sí, nomás. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Terrible el olor del micro. El olor de... si tuviera olor. Valentín, un saludo desde el baño de Donista. Sí se, ¿Ya te escuchó? sí se Sí se conoce escuchó, con, sí se sí se escuchó. conoce con Valentín de repente. Es que No, también le ha es- dicho el nombre. Ah, Ha hecho- Sí, Jódelo como baño de escuela pública, dice. Oh, tira el agua, tira el agua. Si es baño de escuela Tira pública. el agua, tira el agua. Oye, ¿verdad? ¿Ustedes han sido jodidos en el baño del colegio alguna vez? O sea, ¿han hecho bromas en el baño del colegio? en el baño de Yo he visto el ano de un amigo. ¿Has visto el ano de una amiga? ¿Qué? ¡Qué confesión, hermano! Espérate, pero no era, o sea, Abierto. era de o sea, lo que pasa es que yo en el colegio era de los populares así. Ay, ay. Y lo que ocurre fue que me estaba con quinto secundaria cuando estaba con tercero, pues. Llego y a mi causa, o sea, yo estoy orinando así, ¿no? Con toda la gente en el rancho, volteo y a mi causa le bajan el pantalón, pues. Ah, Enfrente mío, pues. no, Ya, estaba sin pero si calzoncillo. le baja el pantalón, ve su poto para ver el ano. Espérate, ahí voy. La primera vez que escucho decir no a María Gracia. Espérate. Es una lisiva. Lo que pasa es que cuando le bajaron el pantalón, él se agachó pronto para subirse el pantalón, pues. Yo me gané con todo eso, pues. Fue horrible. Pero el ano está escondido entre las nalgas. O sea, el Oh. huevón... Yo pensé que esto dije, cuando se bajó el pantalón, yo me acerqué y luego. Como el de Madagascar. ¡Onta, bebé!
Weón. Bueno, Joaco, apúrate que esta conversación Entonces no estaba va bien. con mi estilo. Yo solo sé que Valentín faltó, dice, pero sí, Claro. al menos espera que la seño se vaya para que tener la cuenta de tu hablando de tu amigo, así dice. No, pero aprovechando que todavía está María Te he Grecia hecho acá, seño. y hablando de baños, de colegio, ¿cómo es el baño de colegio de las mujeres? ¿Hacen bromas? ¿Hacen cochinadas? O sea, como que ensucian así como en los hombres. Depende de la hora. En Ah, la depende hora de la del hora. recreo, por ejemplo, está abierto para todo el público, entonces muchas niñas entran y Ok. lanzan papel con agua al Mojada. techo. Ah, así. lo hacen. Ah, Eso no. también hacemos en los hombres, ¿ah? Ajá. ¿O has visto de repente en el baño o a las paredes del baño en la puerta así dedos con caca? Sí. Ah, la mierda. Yo, mira, yo he visto el que es legendario, ¿ah? ¡Pongan papel! Ah, Yo he visto- No, No, yo, ya, yo he tampoco visto tanto. la toalla femenina en el baño de hombres, con sangre y todo. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿Toalla femenina en el baño de hombre? Sí, sí, con sangre y todo. Pensé que me iba a caer de risa ahora. Me da pena. ¿Por qué te da pena? Porque es un contexto, pues, o sea, No, había o sea- pasado algo feo. O sea, no sé, es que lo que pasa es que... Han baleado a la chica. No, no. Ay, Dios mío. ¡No! Capaz tuvo un accidente y se equivocó de baño, eso es lo que yo imagino. Claro, es lo ¿Qué que más digo. puede ser? No, o sea... Claro. Yo lo que sé que puede ser es que un pata se ha metido al baño de mujeres y ha sacado esa toalla y lo ha botado ahí. Yo haría eso una broma así. Y yo me quedé como que, chucha, bueno, fui a hacerlo medio y luego. Yo en los baños del británico, que no tiene que ver con colegio, pero algunos estudian el británico cuando están en el cole, yo lo que hacía era sacaba un poco de jabón y lo tiraba a la ventana, al espejo de vidrio. Aquí dice, ¿en dónde han estudiado? ¿Dónde han estudiado, verdad? En Maranga, claretiano. Ujú, claro, De hecho, un dato curioso es que con María Gracia somos del mismo colegio. ¿Ah, sí? Sí, nos conocemos del cole, pero, o sea, recién estamos hace 4 años. ¿eh? Ujú. ¿Y cuánto Ya. tiempo te demoraste en conquistarla, digamos? 24 años. 24 años. Es que estamos en el mismo colegio desde que yo tengo 4 y él tiene 5. Claro. Sí, entonces 20 años, Entonces- 20 años me demoró. Mierda. ¡A la mierda! ¿Y tú cuánto tiempo te has resistido? 20 años. 20 años. Los 20 años. ¿Tú en qué cole has estado, Juaco? Yo estaba en el Liceo Naval. Liceo Naval. Liceo Naval. ¿Y tú, Martín? En el Fe y Alegría, pues. Fe y alegría. Donde faltaba precisamente fe y alegría. Fe y ¿no? alegría. Pero ¿cuál fe y alegría? Hay varios. No Ahí puedo va. decirlo. Ah, no, es que si no lo doxean. Claro. Sí. Obvio, sí. En mi comunidad son dibujitos, así que van a bloquearme. Sí, Por ejemplo, sí. Valentín es parte de mi comunidad, hasta que te bloquea hace rato. ¿Por qué crees que yo dije Liceo Naval? No he especificado. Claro, cuál. porque hay dos. No, hay varios. Hay ¿ah? varios. Hay uno en Pero en Lim- Chorrillos, en Lim- ¿hay en Chorrillos? A la mierda, aquí el Real Sim, qué bonito. Sí, sí. Qué suerte tienen algunas. Bueno, ¿y cómo fue su primera cita, digamos? Es guía encima. Guía. Yo quiero saber, ¿cómo fue su primera cita? ¿Cómo Yo cómo también. salieron? ¿Cita? ¿Cómo? Ah, es que fue en pandemia. Fue en pandemia. Ajá, fue en plena Aproveché que no pandemia. podía salir, así que fue a su casa. Fue No me podía decir, no estoy. Fue virtual. No, virtual no fue. ¿Ah, sí? Fue, o sea, yo en ese entonces manejaba más carro, entonces, para asegurarnos de que no tener contacto con el medio ambiente, no sé, cuando creíamos que estaba el COVID en el medio ambiente. Ujú. Entonces Ya. la recogí de su casa nomás y fuimos a Persona pasear. en noble, carro. no he visto. Ah, chucha. Persona Fuimos por la noble. Costa No. Verde. Costa sí, Verde. ¿no? Es que nosotros vivimos cerca de la Costa Qué Verde. bonito. Ajá. Ah, mira, qué chévere. Sí, tranqui. ¿Y cómo aceptaste? ¿Y cuál fue su Su primer beso. ¿Cómo fue? Es que habíamos Eh, hecho videollamada durante varios meses. Varios durante meses pandemia. antes. Ajá. Entonces, Ah, cuando rico. por fin nos vimos, como que. Pero sí nos Paseábamos conocíamos del por cole. ahí, hablábamos. Claro. Qué rica cola. Claro, sí. La agarraste. La besé virtualmente. No, yo prefiero que la agarraste en curva, o sea, no había visto a nadie, no Ajá, podían durante salir. varios Una táctica, una meses. táctica. El primero que lo vea se lo queda. Ya. como- ¿Qué queda? Sí. Es que hay esas tácticas, ¿ah? Te diré que cuando uno no es como que Ricolás, no es Andrés Bizet, tiene que ser táctica, ¿no? Claro. O sea, Eso explica Una porque no sé ninguna. una táctica, así que me has hecho recordar es cuando vas a salir así 2 para 2, o sea, con una cita doble. Giga pide contexto completo. ¿Cómo fue su primer beso? Ah, no, que se espere, pe, estoy contando. Te están contando el Es contexto. que estoy contando Ese es el cosas, contexto. contenido de valor para gente como Valentín, gente como Nana que nos está viendo ahí y que le estamos dando consejos porque de repente tienen el caso mío, ¿no? Y entonces, No creo. Yo quiero saber Es cuándo le que- metiste la- bueno, es que en el, No, ya, eso es mucho. Ya. en el Perú, IRL, dice. en el Perú no es como que todos seamos guapos, o sea, hay más federales que guapos.
Entonces, estos consejos les servirían mucho. Un consejo, cuando salgas 2 para 2, o sea, una Habla cita por ti doble, nomás, compadre, dice Valentín. cuando salgas en pareja, o sea, con cita doble, Ajá. siempre anda con un amigo que sea más feo que tú. Cosa que tú quedas como, por contraste, quedas como el bonito. El más guapo. El más guapo. Difícil, ¿ah? Difícil. Ok, Guille Random perdió una fan. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. Ok, Guille, Random perdió una fan. Ah, ya. No, ahora vamos a responder lo que preguntó Guille. ¿Qué preguntó? ¿Cómo se enamoraron y cuál fue su primer beso? ¿Cuál nos enamoraron? No, creo que nos enamoramos porque hay, bueno, de mi parte hubo una admiración, ¿no? Por una persona, ¿cómo se dice? Qué bonito. Triunfadora, o sea, una persona exitosa, ¿no? A mí mucho me atraen las personas exitosas. Claro. No, en segundo plano está Bravo, bravo. ¿cómo se bueno. llama? Lo superficial. Que viva el amor. Y ¿Quién se enamoró a la eso, primera vista de ella después de 20 años? Él era mi fan. Ah, su. Él me decía Ah. que yo ya hacía videos en TikTok y él me decía, deberías hacer video de esto. Y como que lanzaba datos muy raros, al igual como han podido ver durante estos podcasts, ¿no? Sí. Por eso se llama random, por eso se llama Entonces se me random. hacía muy curioso y nos hablábamos más seguido, pues. Claro. ¿Te parecía Porque curioso que él a cada era- rato te Ajá, es que era entretenido, pues, no cosas Ajá. nuevas que yo no conocía. Ah, ya, te Entonces, gustó lo como que- raro, dice. Es que era interesante, pues, obvio. Sí, sí, Siempre sí. hay algo nuevo y raro que saca. Menos 1000 de aura de Guille, En dice. el resumen de la historia de la humanidad, siempre las buenas narrativas, las buenas historias son lo mejor que tú puedes disfrutar de la vida. Obvio. Ya, pues, o sea, ya, ¿qué entregamos? Pues? Sí, pues, ya me cansé. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias por acompañarnos. Mari. ¿La pueden seguir en qué redes? En Instagram y TikTok como mariagracia.pm. De nuevo, porque creo que se escuchó con... Me pueden seguir en Instagram y TikTok como mariagracia.pm. Listo, ahora sí. Chao. Ahora sí, estamos los 4 completos. Te dejó con la mano. Ya bueno, recibamos ahora sí a todo el elenco completo. Ahora yes. ¿Qué tal, Joaco? ¿Por qué tan tarde? Huevón, estaba en el Metropolitano. ¿Tú tomas Metropolitano? Sí, todo Metropolitano. Oh, sí, la otra vez me dice, me recogió mi chofer. No, era mi vieja. Ah, ya, puta, te creí, weón. Huevón, ya, la cosa es que estaba en el Metropolitano y estábamos pasando no sé por qué calle, por qué avenida, no sé qué huevada. Y había un serenazo en su moto que en lugar de estar en la pista, porque había un culo de tráfico, se metió a la vereda. Ah, Y en Metropolitano. la vereda, y en la vereda había un culo de gente caminando. Entonces se pasa un pata, pasa el otro. Mi bus está, ¿cómo se llama? Para hacer el Metropolitano. Y a pesar Ajá. que pasa un bus cada 20, media hora, había tráfico en el pinche Metropolitano también. Qué abuso. Entonces puede ver toda esa mierda y el policía, huevón, atropelló a una huevona en la vereda. Ah, la ¡No mierda, jodas! Qué abuso, qué lagarto, causa. ¿En serio? Y no le pasó nada, me supongo. O sea, al policía. la obvio. huevona está... No, pero... No, pero el que estaba mal era el policía porque estaba en la vereda. El Claro. policía era el que estaba mal, pero el ¿Tú crees que le va a concha de su pasar algo? Ni cagando, pues. Claro, no, weón, o sea, es que obviamente la flaca no le dijo nada, pero fue la gente que estaba alrededor. Yo inclusive desde el bus... ¡Ay! 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 Claro, sí, pero... Oye, dice, oh, cállate tú, a ti no te ha dolido. Claro, mano, fue una locura. ¿Y se fugó el policía? Obviamente. Siguió adelante, se fue. La gente- Huevón, no jodas. Se fue, weón. La Brother. pobrecita tenía su pan con Bueno. chicharrón, no sé qué mierda tenía en la mano. Se le cayó el pan, weón. Eso es lo que me ha dolido más. Sí, Todo el weón. chicharrón. Yo no le tengo fe a la humanidad, weón. O sea, No. Bueno, o sea, en la mañana leí que justo un camión de militares, esos camiones que portatropa, ¿Ya? atropelló ya. a un pata, pues. Ah, Y lo la mató. mierda, Un portatropa, pues. ¡No jodas! ¿Acá en Perú? No, Ah. me di. Obviamente. No, es que no. Desde Callao, digamos, X. Yo no conozco Dice, si ha sido de Callao, pero Valentín dice- te pongo un lugar. Y lo dice riendo, es así. Muchacho, piensa. No, es que es algo que no te crees, weón. Se ha cuando lo reído, ves. se ha reído Gabo, te has Ah, reído ya, tú. sí. Yo sí me No, mantuve. Yo no me he reído. Yo me Paco mantuve- miente tan Entonces, bien que siempre le creo. No, es mentira, es verdad. Lo vi con O sea, mis propios ojos. No sé si miente, pero la otra vez me dijo que ya llegó mi chofer y se fue. Su vieja es. Era mi vieja, es su mi vieja. vieja, sí. Así Sí le le quedó a mi creí, vieja. sí le Bueno. creí. ¿Quién da el contexto? ¿Por qué mierda hay Ah, ya. Dunkin' Donuts? Bueno, ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir. Yo sé, porque yo estuve escuchando, yo estuve Dale, presente dale. en el chat. Cuéntanos, hermano. Para la gente que recién se ha unido. No, mejor hagamos
No, es que No me hay- acuerdo cómo era el hay contexto. muchas personas, o sea, que están acá viéndonos, Ya. quieren saber un poco el contexto de por qué mierda hay donas Ajá. y hay hamburguesa y papas. Ya, Ajá, bueno, ¿no? Ah, yo- ya, ok. Yo me encargo si quieres explicar el contexto. Sí, O- por favor. Ya, bueno, lo que pasó es que el día 28 de diciembre, Bembo se le ocurre postear una promazo de $6.90, una hamburguesa combinación en colaboración con Dunkin' Donuts. Así es. Que, bueno, ellos son de la misma empresa que es NGR, ¿no? Así que dijeron, ya vamos a colaborar y Claro. va, Nutri- armaron. Nutrición, no sé qué mierda del No Perú, sé una qué cosa chucha así. significa Sí, ajá. NGR, pero algo significa. Ajá. Y la cosa que Porque es pitch en jarra, dice Valentín. Sí, por eso me serví mi Coca-Cola un Es poquito para estar un ¿cómo? poquito más seguro. Es una muestra de orina de. una muestra. y ya, y la cosa es que Bembo posteó una combinación de una hamburguesa que en lugar de pan encima tenía la dona. Y la gente se quedó, what the fuck, que la quiero probar, que la puta madre. Y lo más gracioso de esto es que el día de ayer el domingo nos reunimos y Guille dijo, uy, ya sé que podemos hacer el martes, ya hay que probar esa hamburguesa, que se ve recontra, nadie lo ha hecho ese contenido. Un saludo a Nadie- Pau, que ahí tengo miedo que me bloquee. Ahora sí, continúa, bro. Ha dicho que nadie ha probado nunca esa hamburguesa. Y Gil dice, lo voy a buscar por internet, miren. Puta, lo buscó hace 3 días, pues, Sí. y salió, si te la creíste eres imbécil, obviamente. Puta madre, sí, bueno, yo sí me la creí. Hasta en Yo el también chat, me la en creí. el chat que tenemos, puta, pusieron la promo, pues. Yo dije, bien, concha su madre, oh, la van a pedir bien, qué buena mierda. Y luego Ese es muy de gordos. mandaron el TikTok de no, era una broma. Yo puse, ¡no! No, pero, Pero- ¿cómo, Yo cómo sí la se nota hacía, que ¿no? estamos tan desconectados de la vida que no nos dimos cuenta que una promo así no puede existir ni a balas porque Bueno. $6.90 es demasiado barato. Es verdad, tienes Para razón. hacer un milkshake Tienes con, razón. Con papas. con 5 papitas Sí. y encima una hamburguesa entera, Sí. Hoy O se sea, ve rico. es una buena Sí, promo, qué $6.90. Sí, bueno, mira, yo me la creí primero porque en Estados Unidos hacen esa cojudez. Hacen esa Ya, sí mierda. te creo. La gente Lo- joda ya. donde debí sospechar fue en el precio, tienes razón. Sí, el Debía- precio. si fuese Es un buen 10.90 de punto. repente lo hubiera... Es un buen punto porque yo también pensé lo mismo. O sea, ya estamos pasando a ese tipo de trascendencia en donde el Perú ya está comenzando a hacer cosas más innovadoras. Ya tenemos el puerto que está por ahí por tu zona, por Puerto Chancay. Chancay. Y ya vamos a progresar por fin, ¿no? Y vamos a tener cosas más como Gringolandia. Ajá, claro. Pero era una broma del Día de los Inocentes y caí como un huevón. Sí, ¿Tú sí, crees que vamos a redondo. progresar? Está bien, ¿no? En lo gastronómico creo que sí, ¿ah? Ah, ya lo Sí. Alucina que yo no pienso que pasemos del 2026. Ah, ¿como sociedad o ¿Cómo? como Sí, sí, yo creo humanidad? que ya F, la gente se va Ah, a ir. 2016. Porque la ya, gente, el 2024 ya se fue, ya los porcentajes de personas que se han ido a emigrar. vivir a otros países, Ah, inmigrantes, sí, sí, sí. hay bastantes. Ah, yo pensé que hablabas de que el Perú muere, F. Yo pensaba que hablaba de También, apocalipsis también. mundial, una cosa así. Yo también. Bueno, si lo Ya, pones bueno. en ese sentido, antes para cerrar el tema, o sea, Sí. que existan aberraciones como esta, Ajá. ya es como que un indicio de fin Claro, del que mundo. le o dice sea. aberraciones y es el primero que quiere probarlo. Sí. Sí, Porque aberración. nos tienen con hambre, Sí. que queremos comer. Claro, claro. Y nosotros, ¿sabes qué? Por el chongo, hemos decidido crearla. Porque Guille dijo, yo no voy a ser imbécil, nadie me agarra. A mí nadie me agarra O de sea, imbécil. y lo voy a Así que crear yo. hacemos. Más que eso, Lo voy a patentar. por todos los que cayeron en la broma, Ajá. vamos a volverlo de realidad y ver a qué sabe. Por ti, que tú caíste, yo lo voy a hacer por ti Exacto. y por ti lo voy a probar. Exactamente. Gia dice algo muy real que dice, pero yo creo que habiendo tenido el impacto que tuvo, Bembos y Dunkin' Donuts están perdiendo plata al no hacerlo realidad. Alucina. Sí, sí, sí. Sí. Es que es una combinación muy rara y es un poco, ¿cómo se llama esto? Riesgoso Sí. sacar un producto así. O sea, no sabemos si va a tener una buena aceptación. Sí, a ti te ha conquistado, tú no crees que el público no. Puta, yo lo voy a probar, qué chévere. Dice, obviamente, si tú lo aceptaste, todo el mundo lo acepta. Sí. Pues. O sea, yo lo Claro. veo y digo, una vez al año no hace daño. Una vez al año, una vez al año. Claro. Así que, a ver. ¿Quién? Falta cortar la dona, Sí, ¿no? ¿quién es el más experto acá en cocina? Algo así. Yo no, yo soy una bestia. Arnie ha sido tampoco. barman. Ah, iba a decir María Gracia. María Gracia tampoco cocina tan rico. ¿ah? Ah, su qué malo, cabrón, ahí se ve. Tú comes nomás, cállate. No, Vamos bueno, a cortarlo. dale, dale, chévere. Está bien. ¿Ese es el audio de María Gracia? Es audio de María Gracia. Cállate la boca. Es que hay un audio que dice, oh, cállate la boca. Ah, no lo escucho. Muy bien, rico. Bueno, en lo que vamos preparando, gracias a Arnie que nos está ayudando ahí a cortar, Mira, yo lo acabo de ver
claramente, Arnie, cómo antes de cortar la dona se agarró los huevos, ¿no? Directamente, ¿verdad? Cachata. No era lo pobre. Mientras hacemos la preparación de este santo grial, ¿qué tal si hacemos un top 3 combinaciones pastrulas? Ya. Tu cuate con su chistris. Cuates con chistris. Oh, Cuates con chistris. Básico. básico, cuates con chistris. Tallarín verde con ceviche. Eso también. Tallarín verde Con ceviche. Ya, no lo hago siete. Pero aguanta, sí existe un lugar que te ofrece eso. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Planet Chicken. Planet En Planet Chicken te venden todo combinado con tallarín verde. Ah, chucha. Lo que sí he probado y es rico es ceviche con mango. Ese me Ah, falta. ya, sí. Por ejemplo, Eso- yo he probado ceviche con quinoa. ¿Qué? No, creo que era ¿Cómo chaufa que le con pongas quinoa, arroz, algo así. weón? ¿Cómo le pongas arroz a ¿Ves? ese bicho? Quinoa, la que es así aguadita, la que es así media graneadita o la que es pop. Ceviche con papa también. Graneadita, dice, graneadita. Un Puede ser. ceviche con papa puede pasar piola porque está la yuca o el camote que es un reemplazo, ¿no? Claro, sí, creo que Claro, sí. claro. Es que ceviche con arroz o con quinoa pasa como si las huevas, Claro. porque es como un pokeball. O fideos a la boloñesa con una causa al costado. Fideos a la boloñesa con una causa. Fideos a la boloñesa con una causa al lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para probar pues, combinaciones pastrulas. Quiero combinar varias cosas. ¿Qué puedo combinar? No sé. Pucho con trago. Submarino. Pucho- Nada más, lo pucho con- normal. ¿Mucho trago. mucho con trago? Claro, pero lo normal. Ah, ya, eso es normal. Claro. Ah, ya, sí. Lo más raro, mi cuate es con mi chistris, por ejemplo. Sí. Pero ¿alguna vez han combinado bebidas? Como Coca-Cola con guaraná, algo así. Yo sí. ¿Qué has combinado, Guille? Fanta con Crush, va a decir. limonada. No, ¡Qué loco eres, Guille! Ah, Oye, a qué Pau- desatado eres. A Pau le gusta tomar Coca-Cola con leche, güey. ¿Coca-Cola con leche? fuera de huevadas. ¿Gloria? Un facto, un facto. ¿Ya? Combinas cualquier gaseosa con leche, pero le echas más gaseosa que leche, sale un postre bien rico. Cualquier gaseosa, o sea, bebida gasificada. Pero depende del sabor que te guste. Por ejemplo, mucha gente me ha Ya. dicho que cola real, la Fanta esa roja, Sí. con leche, un buen postrecito. Sale como una Carlota. He escuchado. Ah, Sale sí, con una ahora que lo Carlota. dices, sí. Sí, sí. A Y ver, dice Coca-Cola con helado de vainilla, dice. Con helado de vainilla. Sí, es que en Gringolandia ya hay una Coca-Cola que es de vainilla. eso venden en Johnny Rockets. En Johnny Rockets, ¿no? Sí. ¿Helado? ¿Cómo? ¿Helado con vainilla? ¿Qué? Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Coca-Cola con helado de vainilla. Arnie, ¿por qué estás sangrando tu dedo? Dice. Tiene que, le gusta es que su tenía que haber hamburguesa capchuneado. término medio. Pero coméntenos la gente cuáles han sido sus combinaciones más pastrulas que han hecho. Yo, por ejemplo, ¿Lo parto en dos cada uno? o cómo? Sí, ¿cómo quieres hacer, no? depende de quiénes van a comer. Yo sí voy a comer, yo sí la voy a comer. Si hay 4 donas, o sea... Es Pero que hay dos hamburguesas. producción ¿no? ha hecho Ah, solo 2 hamburguesas ah, porque chucha. tiene que desayunar mañana. Pues. Ah, ya. Mañana. Sí, aparte la hamburguesa. Parte de la hamburguesa en 2. ¿Quieres Este, la de blanquito o la Con la rosadita. la rosadita. Ya. Rosadita. Bueno, gente, coméntenos cuáles han sido sus combinaciones de comida rápida, de repente más pastrulas, comida así chanchita, así que nos comenten en el chat también. En el chat. Yo voy a Cha- ver esta. Que en la sopa de guantán dentro le pongas un chicharrón. Claro, La mierda. no, mira, se te ha acabado el relleno ¿Por para hacer qué le tus pondrías un guantanes. chicharrón? Es combinaciones pastrulas. por favor. Pastrulas. Ah, ya. O sea, imagínate que o sea, estás haciendo guantán en tu casa, guantán Puta, qué casero, rico huele, weón. y ya se te acabó el relleno de pollo. Muchas gracias, amigo. Entonces, si se te Ya. acabó el relleno del guantán, Ya. le metes Eso el hacía relleno, yo en mi ex pero de trabajo. la empanadita. O sea, el relleno del arroz tapado. Pues. Ya. O sea, un guantán con relleno de arroz tapado o de carne molida. Ya. Puede ser también una combinación pastrula. Sopa con plátano, dice Pau. Sopa con plátano. Ya existe. En la selva, sopa de ingiri. O Sopa de en ingiri. la selva todo lo veo en plátano. ¿Todo lo ven plátano? Sí, todo lo Ah, ven. no. Es verdad. ¿Quién va a comer primero? Dice para enfocarlo así. Arnie, de repente. Ya, primero. pero ya. Arnie, Por las puras he salido a correr el 1 de enero. Sube un poquito la cámara. A ver, métele. Ahí está. No. Qué rico, weón, qué rico. Creo que lo más feo va a ser que está frío. Ah, puede ser. Es un punto negativo, ¿no? Pero imaginemos que está... Reacción en vivo. A ver. ¿Qué tal la combinación? ¿Rica? ¿Pagarías Agridulce, 6.90? agridulce. 6.90 pagarías. 6.90. Sí, bien Vale pagado. la pena, de ley, weón. Si quieres, De ahí ley, puede. weón. Ya. ¿Quién va segundo? Tú, pues, ya está la cámara ahí, El que, Ya está el la que- cámara. el que quedó como huevón. El que quedó como huevón.
Ay, Ya, ay, bueno. Ya, mira, todo lo hemos hecho por ti, ¿ah? todo Para lo que- hemos hecho por Guille, de verdad. Esto es por todos los soldados caídos que cayeron con la broma de Bembos. ¿Ya? Pueden ver que mi hamburguesa tiene de pan una dona. Ajá. Así que vamos a probar. Pero ¿no? espera que tenga un poquito más de zoom. Un poquito más de zoom. Ahí, Vamos ahí, a probar si... Eso. Eso. Abre. Qué rico. ¿Abre a la boca o que abra la cámara? La boca, que el culo, ¿qué te digo? Bueno, les diré que ese es un momento canónico ya de mi 2025. Voy a probar esta aberración. Métetela en la boca. ¿no? ¿no? Métetela a la boca, Bueno, carajo. y aquí vamos. Qué rico. Él le metió una buena Una mordida. buena mordida. Este va a morder la puntita. Este va a metió a la mitad de la huevada. Es que era su sueño, pero. Golosa. ¿Sabe cómo, Sí, le ha metido papá. Era su sueño. sabe como pastel de carne? ¿Te Guau, los que han a probado la pastel de verga. carne? Sí, sí, probado. Sabe algo así. Es rico. Ok. Pero, o sea, por el chongo yo lo comería. Y, Acá Gia dice, ya carajo, cállate, métele en la hamburguesa. y Cómete es, la hamburguesa. es hipercalórico. O sea, que si tú de repente eres cofla o de repente tienes que recomponer energías después de un tonazo, esto te recupera Ya, las ya. Ah, calorías. chucha, Las tú calorías. dices para la resaca. Claro, para obviamente. A ver, Juaco, le toca a Juaco. estar súper drogado. Acá A Gia- la mierda, ojo, el Guille. Se lo ha metido. Acá Gia me ha hecho acordar a cuando Homero va a dar consejos maritales y dice, tener una esposa es como una mandarina. Y dice, ¡ya cómete la maldita mandarina! A ver, ya. Dice, Vamos a meterle. Guille, era hamburguesa, no pinga, dice. Así sabe Valentín, así sabe. Para que no se Ah, te caiga. casi Pero casi bueno. la como... Claro, que te enfoque primero, que te enfoque. A mí me recuerda cuando Homero le dan de tarea engordar para que sea discapacitado y trabaje en su casa. Y ese huevón agarra y ve, ya, ¿cómo sé que esto me va a producir daño? Agarra una hojita y lo soba con la hamburguesa y si se vuelve transparente le hace daño. Así, weón. La mierda. Ya, mira, voy a hacer ver, algo. que te enfoque primero. Lo que pasa es que, mira, él comió la puntita. Guille comió la mitad. Yo siento que tengo que hacer algo un poquito más. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Cómetelo por la boca, por si Con tu acaso. gaseosa. Con mi tu- gaseosa. Con tu gaseosa. Primero Ajá. voy a morder así al toque y mientras tengo la hamburguesa en la boca voy a tomar gaseosa. Claro, para que haya un para que pase, pues, para que pase Sí, la para que garganta. pase, para que pase. No, Ya. pero primero. Ya estamos, ¿no? Primero pruébala así normal a ver qué tal y ya luego te metes la gaseosa. Sí, sí, sí. No, sí, voy a eso, Ajá. paso un poco. Remójala ya. con gaseosa, Ya está. dice. No, tranquilo. Remójala en gaseosa. No, esa sería una combinación. Mi flaca, pa' concha. No, es que si la remojo sí se va a ir a la mierda. Ya. Ok, ¿estamos? 3, 2. Como Carmen, dice. ¿Ya está? Ya. Oh, enfoca, pe, huevón. Oh, no está mal, huevón. Es como. Buenas huevadas, es como algo que me encontraría en Pascual, en San Antonio, así, esas pastruladas de los pitucos que Ya, es como que pastel de carne o así. ya. Es Pascual. Mira, yo termino Una de comer también. Cafetería pituca. Termino de comer también y luego todos le damos una puntuación. A ver qué tal. ya, pues. ya, está bien. Ya. Puntuación sobre 5, sobre 10. Puede ser. Sobre 10, ¿no? Ya, pues sobre 10. Sobre 10. La típica. Ya. Ya. ¿Ya me está enfocando a mí también? ¿Ahora? A ver, hay que darle un enfoque también a la hamburguesa para que la vean. Sí. Puta, no sé si se Pero- vea. sí, no sé Dale si un me- poquito más de zoom, un poquito más Más de zoom. bien, Gabo, acomódala porque se te ha desarmado un poquito. Concha su madre. Cuidado, Ahorita no se la- te vaya a caer. No, pero tómate el tiempo de acomodarlo para que agarres bien agarre buen enfoque. Bueno, ahí pueden ver de que. Es una. Ahí está la hamburguesa con la dona arriba. Ya. Ahora sí vamos a Y comer. abajo también, ¿ah? O sea, el pan de abajo es dona. Ah, sí, también, el pan de abajo es dona. Bueno, no. Me encanta cómo Mario nos mira con cara de asco. No, es su cara de siempre. Así nos mira Cara de siempre. Así me mira siempre. Así mira siempre Ya. los comediantes. Ahora sí. 3, 2, 1. Ah, dale, dale. Uy, qué rico. Ahí está. Mierda, con tremenda salivón. Ya, límpiate. Limpia tipo. Y ahora creo que sí todos podemos comenzar a puntuar, decir comentarios ya más playados. Todos ya lo hemos probado. Mira. ¿A ti qué te pareció? Me pareció, como dije, una combinación exótica. Ajá. Yo creo que la comería de nuevo por el chongo, o sea, por decir, mira, ¿sabes qué? Quiero ser el huevoncito bacán del grupo. Claro. Puta, me voy a comer esta ¿Y huevada. desde cuándo esto es bacán? ¿Y de cuánto esto es bacán? sí, ¿por qué? Comerte una hamburguesa dona. Es que no sé si les ha pasado que en la época más así de idiota, de chibolo, Sí. siempre te gusta hacer como que algo extremo. Claro. Por esos retos extremos, por ejemplo, hay varios restaurantes que ponen cosas extremas.
Por ¿Cómo ejemplo, ¿Cómo es eso? o sea, tragos que tienen ají, por ejemplo, ¿no? O sea, ya. no es común, pero Vale, digamos, manos al toque. ese point es el único que te va a ofrecer esta huevada que es muy exótica. Entonces, yo sí lo consumiría por las stories, por esas huevadas, por el like. por No, el- a veces siento que me falta salir más, ¿ah? No sabía que los restaurantes hacían huevas extremas. Sí, o sea, lo que más me acuerdo ahorita es que hay tragos que tienen ají. Entonces, sí. Creo hay tragos- que no tienen ají, tienen jengibre. Me parece. Literal tienen ají, te lo juro. Uno de ellos es en el Iguana Rock. por ¿Tú has ejemplo. visto Iguana cómo de le, cómo le echan el rocoto así encima? ¿O cómo? No, pero ves o sea, las venas las ves sumergidas, o sea, en el macerado. El macerado que realizan, sí. ya. Sí, sí, sí. Pero eso debe ser como una especie de. ¿Cómo se llama cuando el ceviche. Se me olvidan las palabras a veces. ¿Destilado macerado? No, cuando te excita. Cuando te. Afrodisíaco. Eso debe ser afrodisíaco. Un afrodisíaco. La banda de Ajá. rock. Sí. Dicen que Oye. algunos picantes son afrodisíacos. ¿Ya dijeron sus puntajes o todavía no? Ya, por esa razón yo le pongo un 7.5. Ya. Creo que Mierda. Ahí, pero ¿qué estás evaluando? estoy evaluando tres cosas. Ya. Sabor. Ya. De sabor yo le pongo un 6. Ya. Porque no Ya. es como que la gran cosa, ¿no? Sí. De presentación se ve bacán. O sea, se ve estético. Ajá. Porque es como que una hamburguesa con un decoradito arriba. Claro. Eso le hace subir, digamos, a un 7. Y Ajá. un punto y medio de lo exótico, del factor exótico. Espérate, o sea, que espérate. es. El chat dice: es como cuando hablan de su ex. Me la comería por la anécdota. Otro dice: 7.5 me parece muy alto, ¿eh? Valentín dice, por la vista 6, yo diría que estoy de acuerdo con Valentín. Por Sí, yo vista, también le 6. meto 6. Por estéticamente. Por cómo se decía, estéticamente no me parece tan, pero es que es casero. Sí, pero siento que si fuese La digamos, hamburguesa de Bembo. de ¿Igualito Bembos, ese? igualito a eso, o sea, en la imagen se ve de concha su madre, pero me imagino que en la vida real debe ser como que una huevada Chiquitita debe de ser. grasa que se chorrea, la haces así Claro. y me imagino. Le falta la y todo eso, lechuga. pero no, Ah, además sí. de eso, yo siento que por la grasa se caería, se derrumbaría la parte de la dona. Yo tengo fe de que si sacamos clip de esto, o sea, si sale una buena edición por parte de producción, de repente Bembo se escucha que somos los únicos idiotas que han hecho esto en realidad y nos da la combinación. Ah, Sí, ¿tú weón. crees? Puede ser. sí. Chato, Piensa, piensa. Chato, pues. Estudia, sonso. Bueno, yo me Estudia, quedo Fon. con 7.5. 7.5, Pasemos a ya. la opinión de Arnie. ¿Tú Entonces. qué opinas? Mira, está frío, pues. Es Está que frío. yo ya voy muy en contra, o sea, yo ya voy en contra ya de la idea o sea, no de realizarlo, o sea, de realizar está bien, pero me refiero a la idea de yo comerlo, pues. Claro. Porque dentro de 2 horas me voy a sentir culpable en panta madre, porque comí harina, papas fritas, hamburguesas. O sea, de ahí ya vamos perdiendo ya. Claro. Pero sí tienen mucha razón que se ve muy diferente, esta es casera, por ejemplo, de repente esta está más rica. Pero Claro. yo me doy cuenta que esto tiene que estar duro, como para que sepa rico. Y eso debe estar como que en plan un poco más derretido. O sea, Sí, la un poco más combinación, liviano. la dona tiene que estar sólida y eso sí tiene que estar como que más blando. A ti no te gusta duro, entonces. No. A mí me gusta La con pensaba. amor, con amor. Con amor. A mí me excita el consentimiento. Claro. Ah, Está bien, Ay, 6 dices. Sí, le Seis. coloco un 6. Seis. Primero porque, o sea, eso, pues no me gustó mucho que digamos. O sea, Sí. creo que le faltó ensalada, su quesito. Con quesito de repente hubiera estado rico. Exacto, sí. Qué raro. Incluso- weón. Es que ahí hay queso. pues. En la imagen también hay bacon. Y hay tocino, sí. Tocino, claro. Claro, sí. Dilo tú primero antes de decir lo mío, porque yo soy un asqueroso. Ah, la ya, ya. mierda. Tú sabes. Con el, O sea, viniste a cagar de frente. O sea, Sí, y- vino a cagar de frente, ya Sí. todos nos dimos cuenta. Antes de que digas unos Ajá, comentarios ya. de nuestro gran admirador Valentín, muchas gracias por estar ahí en el chat. Dice, Ahorita Valentín te va a decir, oh, qué chucha te admira, tío. Yo lo conozco, Valentín. Qué Lo ca- risa. dice algo muy cierto, un facto muy cierto, que lo casero le baja como 1.5 puntos menos. ¿sí? Sí, No le sí, digas sí. eso a mi producción, se ha esforzado. Está Claro, forzado. por ¿ah? ese lado yo he sido un poco tolerante, no he sido tan duro, porque Claro. sé que hemos improvisado una forma, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y dice, yo me pregunto si eso fue Photoshop, o en verdad lo hicieron. o en verdad lo hicieron. De ley es Photoshop. De ley de Es Photoshop. Photoshop, Sí, es Photoshop. Sí. así O es. sea, si lo veo ahorita, yo he visto varias publicidades de Bembos. Tienen la misma carne ahí, la misma hamburguesa. Comenzando lo que no mismo es tan grande. tomate. Claro. Comenzando que no es tan grande. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, yo le daría, yo la verdad le daría un 5, un 4. No me gustó, weón. Capaz también tiene que ver un poco con la hamburguesa que sí, no es de Bembos, pues. Claro. Sí, la hamburguesa de Bembos tiene un sabor característico. Sí. Es la más grande, creo. que puede ser Claro, del mercado. es la más grande. Y pero igual, doy un 5, un 4. La combinación medio rara, weón. Es pastrula, pues. Justo iba a pastrulazo, decir, la producción lo pastrulazo. probó y creo que no.
No lo han probado. Ah, ¿no? 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 Es que el detalle es que hemos estado muy limitados de hamburguesas. Sí. el día de hoy. Sí, Ah, sí, sí. ya, O ok. producción Yo creo que simplemente- la próxima semana venimos con una nueva remasterización. ¿Sabes que yo también le pongo un 6 porque hay lugar para mejora, weón. Y me gusta. Sí, sí, no, hay lugar para mejorar. 5.5. Hay lugar para mejora. Me gustó. La primera mordida es espectacular. A la A la mierda. No sé por qué me encantó. Lo sentí ahí, la carne, el dulce, todo buenísimo. Y ya después cuando seguí masticando ya fue como que un poquito baja. ¿No? Pero la primera mordida de concha su madre. Estoy Sí, bajando sí. Pepa nomás, qué admiración hoy. le debo un favor a Arnie nomás. a su Le dejo un madre. favor. Algo más nos ha dicho ahí en el chat. Dice, yo creo que con la ensalada baja más, dice. La ensalada baja más. que se va a 5.5 sentir me fría. parece realista. Se va a dice. sentir fría, sí, o sea, es un factor. De verdad, habría que prepararla con la hamburguesa de Bembos y con la ensalada y con el tomate para saber de verdad qué tal Claro. es. Producción, tampoco Pero quiero, dice. Para hacer una primera vez que he probado esta huevada, no me parece tan Y mal. le faltaron cremas. Aparte, Puta por no estaban madre, a la frías. mierda, Ala, todo con quiero. cremas, ¿quieres? Es que ahí, Todo quiero. ahí viene una capa de mayonesa con tocino. Ah, o sea, ¿Y cómo claro, sabes? Si solamente No, dice. claro, o sea, Combo, se Bembos. más o y- menos ve, pero en la, ¿cómo se llama? Cuando preparan las Bembos, le ponen, Le ponen mayonesa, mayonesa al pan. al El pan, bacón, sí. dice. El bacón. Eh. ajá. Y bueno, ese ha sido el review que hemos hecho de esta huevada. Todavía quedan 2 donas más. Supongo que los comeremos aparte porque Sí. no hay hamburguesa, ¿no? Pero también hay otras 2 donas para producción, ¿ah? Ya se lo Ahí también. comieron, Ya ya. se lo comieron, ah. Ya se lo Se- comieron. se- ¿No rato, crees que me van a pedir permiso? Eso te iba a decir, te van a pedir permiso. Verdad. Yo Rotan- la dona quiero, la de chocolate. Si que nadie va a comer. ¿Alguien más ¿Van a quiere? comer donas? Yo quiero dona. ¿Quiere dona? Ya, no, ustedes dos. Yo estoy bien, ¿ah? ¿Seguro? Ustedes dos, sí, dale. ¿No van a querer? Está más cerca. Sí, Ari, no, ¿tú sí, quieres? sí. ¿Seguro que no van a querer? ¿Papitas? La papita. Ah, ya. Bueno, ya Ah, se su nos- madre. nos robaron las papas. Bueno, yo me quedo con Alexis, la... Alexis. Ahí producción quiere. Me quedo con la tabla de picar. Ay. Ah, ¿te paso la tabla? Ya. Voy a pasar la tabla. Bueno. De multiplicar, por favor. Esa fue nuestra review. Denle like, comenten. Valentín dice, yo quiero el plato, o me falta, dice. Plato. Yo quiero un plato de comida. Pero bueno, la review, me gustó. todavía tenemos tiempo o ya estamos con la... Ya creo que Con el estamos Horacio. con la Con el hora. Horacio. Llegué. ¿Una hora con cuánto? 1:55. Ah, todavía falta, Pero sí, gente, ya. bueno. Oye, ¿verdad? ¿Y ¿por qué no te dio permiso tu jefa? Ah, lo que pasa es que por 24, no, 25, ¿cuándo fue día no laboral? No sé. 24 y 31. Para mí todos. 25 no fue día laboral. 24 y 31 es día no laboral. Para los que son del sector privado, puede faltar, Opcional. puedes ir a trabajar. Público, o ¿verdad? Para el sector público es feriado sí o sí, si es que es día no laboral. Pero si es el sector privado, tú hablas con tu jefe y dices, ok, faltamos ese día, pero lo recuperamos otro día. Entonces ahora estoy recuperando 2 días. Ah, Recuperando- ya. Necesita Pero- permiso de su mamita, dice. Esta semana va a Sí. ser nada más por esta semana. Esta semana hasta el 24, me he calculado. Hasta el 24. Ah, Ahora, la mierda. lo que quiero hacer es en los sábados. Renunciar. Los sábados que trabajo hasta la 1. Los sábados que trabajo hasta la 1, quedarme un par de horas más para ir recuperando más rápido. Ah, ya, me parece buena. Ah, mira, qué buena voz. interesante. Sí. Así que Qué buen tema, qué interesante. O sea, lo que pasa es que va a estar llegando, al menos durante este mes, 8:30 más o menos. más o Solo menos. entendí Aprobado, dice. Solamente por hoy día me he demorado un poquito más por el tema del tráfico, pero y por el tema de que se cayó la cojuda esta y todo el mundo se quedó viendo. Entonces, ¿O cuál cojuda? Se cayó la cojuda esa, le atropellaron. Déjalo. O la policía no lo cuida y nosotros peor. Oye, Esto va a mí salir me- con pitugos marrones, pitugos falteando. No, Pitugos falteando parte 6. Esto es personal, la venganza. no, yo tomo corredor. Oh, ya la dice. A mí sí me dio pena por el pan con chorizo, creo que. Sí, Él le da pena por la comida nomás. Va con chicharrón, puta Chicharrón. madre. Su puta madre, mi 2 soles del pan por un chicharrón. La vida no vale nada, los 2 soles del pan nomás. Me ha hecho recordar un TikTok que salió una señorita que se... ¿Una señorita? Llamen a chocoteros. ¿Una señorita? Salía una señorita que estaba entrando a una tienda y se tropieza y ¿Ya? se le sale volando su chancla
O sea, está filmado desde la cámara de seguridad de la tienda, ¿no? Claro. Entonces cuando la señorita se para, dice, ¿cuánto está el chicharrón? Pero para hacer la pinta de que no pasó nada. Pues. Ah, ya, de, que disimulando. de que estaba entrando a la tienda. Pues ese TikTok es de concha su madre. Gente, saquen clip ya. Mugen, saque su clip. Saque clip. Sí, sí, sí. Bueno, yo fui el único que no se burló de la señorita. ¿Cuál señorita? La del Metropolitano. Ah, ya, sí. No, Yo no me he burlado tampoco, ¿ah? Ah, también Arnie no se Oye, yo tampoco me burlé. Este, Oye, el primero que se cagó de risa. Solo yo, no pendejo. A empalme de Saibo, dice. Pero, ¿qué tal les parece para bajar Pepita? Reaccionamos a algunos videos que tiene producción. Ah, claro, la producción. De noticias de la semana que han pasado. Hay que hacerle Yes. caso Ya a que estamos producción. todos ya para a ver, producción. bajar Pepián. Producción reproduzca. Uy, no. Ay, ay, ay. Y ya, Mano. ese es el Grinch Épico, peruano. weón. Ese weón es épico. Soy un meme, ¿no? Ingenio y astucia, pues. Pero tiene mucho sentido, mano. Porque si te das cuenta, Grinch es que te arruina la Navidad, pues, y cagó toda una familia. Ah, verdad. Mano, qué canon, weón. Es verdad. Tú le dices que le hace honor al personaje porque cagó la Sí, sí, familia. sí. Dice, así que la vida del Grinch está ubicado en Cerro de Pasco, dice. mi país, dice. Lo que pasa es que el Grinch se ha vuelto. El Grinch peruano se ha vuelto famoso internacionalmente porque la gente está que reacciona alrededor del globo sobre estas intervenciones policiales. En Japón, Corea, no sé, pero las palabras son chinas. Bájale el volumen al de Japón. Creo que nadie lo va a entender. Ah, ya entendí, sí, ya entendí. No, olvídalo. Está mejor. Parece anime. Oh, pero yo sí entiendo. A ver, Arnie, tradúcenos mientras. Mano, redes sociales es Llegó maravilloso, ¿no? A todos los países. Llegó. Bueno, para ser un poco justos, Falta el opening, dice. Falta el opening. Grinch Daisaka. para ser un poco justos, los japoneses tienen programas que reaccionan a pastruladas. ¿no? Sí. O sea, Oye, Japón sí, tiene un montón sí. de huevadas. Yo he visto un par de japonesas soplando una cucaracha en medio de un tubo. What the yo he fuck? visto. Ah, sí, Estaba se la como que come. Uno acá y otro acá, y en medio hay un tubo Ah. transparente y adentro hay una cucaracha. Sí, sí, sí. Y cada uno Mierda. sopla evitando que se la coma. Mierda. Ah, la no. Sí, Esa- o sea, tienes que soplar lo más fuerte que puedas para que no te tragues la cucaracha. Claro. Esa pastrulada yo la he visto. Ah. No sé si fueron primero los de Yakas o los japoneses, pero los de Yakas lo hicieron con una tarántula. A la mierda. No, pero no tiene tanto sentido porque la cucaracha pesa menos. Pues. Sí. Pesa Como una menos, ¿no? tarántula. Acá dice, mira, La línea delgada entre- Era una chiquita. la línea delgada entre orgullo y vergüenza. Esa es la secuela de Orgullo y Prejuicio. Ah, ya. Orgullo y prejuicio. Ahora, ¿cuál vamos a ver? Por ejemplo, Este, también hay programas japoneses donde estos huevones están todo de jabón y tienen que ir a un lugar Ajá, sí, sí, y sí. competir de eso. O sea, están como que bañados en jabón y Claro. tienen que conducirse a un lugar en unos saltarines. Ah, ese es Ojo, este. Ah, chucha, ese debe ser el hermano de Guille. ¿no? Ese, Está afectado, se le nota. ¿no? ese soy yo, weón, de Pueblo Libre. Ah, estaba contento. Se la creyó. Se la creyó. El más feliz. Cada vez que me dicen, oye, Guille, Guille, para que tú promociones los shows que te presentas, haz contenido. Eso, weón, me va a pasar si hago contenido, weón. Voy a quedar como un weón. Oye, pero retrasado, porque no vimos todo, El más feliz. Es que el weón es de esos desesperaditos que cuando ven algo que revienta, lo ponen en TikTok. Tu primer video viral y la Qué caga cojudo, ese. ¿no, weón? Qué cojudo. Ahí está. Lo dice feliz. Pi, pi, pi. Valentín dice su primer video viral y la caga. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama el usuario, perdón, de TikTok? Ahí está, ahí abajo, nada más su nombre. Su nombre, ahí está. Míralo en el laptop. No, pero tienen que rolear un poco. Sí, bájale un poquito para ver su. Allá. ¿Cómo se llama?
El Ojo de Halcón 32. El ojo de halcón, hermano. Ese ojo de halcón debe estar ciego para El no ver ojo que de fue halcón, falso. hermano. Yo te comprendo, hermano. Yo también caí en esa cruel broma. Así que estamos contigo. Y en honor a ti hemos hecho Sí. la Bembos con Dunkin' Donuts. Ven ¿no? para acá, ven. Si vienes tú, lo hacemos de nuevo. Ah, verdad, bueno, ¿no? si nos llega a ver, de repente puede venir y. ¿Quién está entrando? ¿Quién está entrando? Lo hacemos Ahí de está, nuevo. Yori. ¿Cómo está, Pau? Uy, Hola. mi comediante favorito. Eres el que te conté. ¿Te acuerdas que para el video de Año Nuevo dijimos qué personaje has visto de nuevo este año? Ajá, sí, ese sí, sí. huevón, ese huevón. Josh Jones. Josh Johnson. Sí. Johnson. Claro, él habla ahí de lo de Vamos a verlo, vamos a verlo. lo del Grinch. O traduce, fe. Traduce Arnie. Echa tu madre. O sea, me da risa que todo el mundo se ría de eso también. ¿no? Sí. Sí. No, No, es que- no lo he entendido, pero me da risa eso. Sí, no tienes que entenderlo. Literalmente su cara lo dice todo. Como que Es que lo puta sabe, madre. sabe llevar la narrativa, sabe contar y Sí. reventar con que fue el Grinch Sí. el que hizo el operativo. Practicando mi listening, dice. Sí. Picando mi listening. La producción sabe cómo se usa el mouse. Bueno, y que fue el Grinch, ¿no? El Grinch, sí. Hablando de esto, ¿ustedes se acuerdan de operativos así bien pastrulos que han pasado gracias a Alto al Crimen? Sí. Ah, yo sé de esta huevada de un reportero que se vistió de trans para ser parte de trans. O sea, para ser parte de la Avenida Arequipa. Ah, ya. Se vistió de trans, se fue a la Avenida Arequipa y dice, ya vamos a ver cómo le pasan a ellas. No, dijo, Sí. para Sí. saber, oh día, no soy Jaime no sé qué cosa. Yo soy la Yajaira. Y se saca los aretes, está vestido. He venido como trabuca para ver cómo viaje. Huevón, Panorama, está en creo que YouTube, sale. Búscalo. Debe ser al sexto día. Al Debe sexto ser, día sí, haces sí, esas sí. notas Pero pastrulas. el reportero estaba vestido Sí. como trabuco y para hacer la noticia. Yo es como que, mano, era Huevón, necesario. Es vocación. A su madre. Actor de método. A la mierda. Me ha recordado este programa de South Park cuando un pata detective se va a ver los chulos y se casa con su chulo y todo y al final de 20 años de relación le dice, soy hombre. Y lo arresta. ¿Sabes otro que me ha hecho acordar cuando Papá Noel ¿Ya? le rompió, le arruinó la Navidad de una familia? Lo peor es que sí con un tuvo clientes, martillazo. dice. Con un martillazo. Que- sí, y sí. le pusieron una canción de los Toribianitos. Ajá. Mientras entraba y rompe la puerta. Ese es otro Sí, sí. operativo pastrulo que me acuerdo. El sexto día No. nos da show, dice. Y el Grinch y Papá Noel no son los únicos. Los Vengadores hace como 5 Los años también me Vengadores. fueron. Eso fue como 3. Eso Que hace todos como los 3 Vengadores años. se fueron. Todos los Vengadores Que también fueron. estaba Batman. También estaba Batman ahí de la nada también. El primer crossover de Marvel y DC que necesitábamos. Y hay uno que me gustó porque fue bastante creativo y ¿cómo se llama? Adaptado a los nuevos tiempos. Que hicieron. Espérate, la- espérate. Dale, Aquí dice, desde que vi el sexto día que hacía peleas de Backyardigans, ya nada me sorprende. Al sexto Es día verdad. tiene notas pastrulas. Tiene notas pastrulas. Voy a comenzar a ver al sexto día. A ver qué Un, chucha está un dato pasando curioso, a mí me gustaba más cuando lo conducía Olenka Zimmerman, que era una ex modelo. ahí. ¿Ya? Ella es vecina mía, vive por mi casa. Por eso nada más. Ah, tu amiga. No, es que me parecía bien chévere el enfoque que les da el programa, porque ahora creo que lo conduce Tula o no sé quién. Una ex vedette, creo. A ver, Reporter. vamos a Ahí ver. está, ahí está. Ahí está. Ahí está lo que decía Arnie. Ya. Bueno, Mano. el lienzo como cara ya lo tiene, ¿ah? Como Sí. para ser trans. ¿Ah, sí? ¿Por Sí, qué? mira. O bueno, también le ayuda que le han maquillado también. Fuerza María Gracia. Ah, la mierda, no. ¿Cómo va a ser ese? ¿Cómo? No, es que en verdad, si tú pasas por Lince en la noche, vas a encontrar varios que son así. No, ni cagando. Yo he pasado por ahí en la noche. Si por ahí doy show. ¿Verdad? Sí, En pues. Tokyo Hotel. Tokio. Fuerza María Gracia, dice. Sí. Ese bigote. Ah, mira, el detalle, ¿ah? Cuidado. Un lunar. Brother, ese es Martín Farfán, weón. Ese es Martín Farfán, weón. Fuera de huevadas, hay drags que se ven así, ¿ah? Peruanas, drags peruanas.
Ah, la mierda, ¿no? ¿Qué dirá tu familia, mon? O sea, terminas de periodista y terminas acá, weón. Mano, qué buena mierda, weón. Ay, ¿pero es una chica trans? No sé, no le he preguntado. Sí, sí, sí. No, es que como estamos con audífonos. Yo tengo que ver la manzana, pues. No, bueno, en mi opinión no parece trans, parece una chica que te vende DVDs así. Con razón, aquí los comentarios dicen Fuerza María Gracia. Mano, qué buena mierda, weón. Bajando pepa. O sea, No, ya, huevón, poniéndonos serios, sí. ¿O qué fue con tu Toñizón, te dice? Poniéndonos serios, las chicas de la noche, o sea, sobre todo las chicas trans la pasan muy mal. O sea, la pasan muy mal, claro, ¿no? Sí, la obviamente. pasan terrible, weón. sí. Están caminando ahí de la nada un reportero Supongo vestido. que ve todas las penurias, ¿no? Adelántalo O sea, un poco, pues. Adelántalo cuando consigue cliente. Cuando consigue cliente. cuando se quita el maquillaje, esa Para- parte es buenísima. Para weón. ver a ese ingeniero de minas. Para ver al real ministro de Energía y Minas. Ahí está. Ella es ¿Ella también es trans? No. No es trans. Ella es Mónica Cabrejos. No me gusta tanto la conducción de ella. Ah, chucha. Me gustaba más cuando estaba Valen Cancimero. De la nada se Ah, puso ya. triste. Se puso triste. Hoy sí se parece a Toñizón. Oye, ¿sabes a quién parece Rosy War Yo Soy? Ah, como yo la saco, sí, pues sí se parece, ¿ah? La mierda, weón. ¿Qué se va a sentir? ¿Ves? Se siente frío. Dice, pero no es el único. Yo tengo de memoria otro reportero haciendo la misma nota. Sí, yo Puede también, ser. yo tengo de memoria que Sí. es otro. Yo también siento eso. Yo estoy esperando la parte en la que diga, no soy Yajaira, yo soy el reportero. Y se quita todo el maquillaje. Que sepas en otra calle. Ah, claro. Y el reportero se presta para impostar la voz, ¿ah? El efecto Manuela, dice Valentín. Sí, yo tengo mamá. ¿Cómo crees que he llegado a la Tierra? Dile. Y ya sabe, ya se acuerda. Pero que sepa hay otro. Ese es por Lince. Marilyn Manson. Mari. Estaba maquillado. con- Buena. Sí saco la calle, pero la calle que yo recuerdo en el reportaje no es Lince. Es como que por la Victoria, así. Ah, Por Santa pero Beatriz para el ese- costado. perdón, Sí. producción, pero ese no es un cliente, ese es otra chica trans que le está dando. Sí, tip. sí, sí. Sí. Pero Claro, no, pero- un cliente. No, No, ese es otro. Para mí que se han Es equivocado de video. otro Debe nota, haber ¿no? otro. Mierda, lo que me sorprende es que hay más de uno, huevón. Sí. Sí, ¿no? Bueno, es que, aunque no lo creas, es una de las poblaciones vulnerables más grandes que hay en el Perú, ¿ah? Las chicas trans. Tutorial de GTA. Chicas prostitutas trans. El reportero está que hace la misión secundaria, dice. Sí. Mira, se la lleva. Se la Ah, lleva. ¿Cuándo? ¿Cuánto? El carro nomás. A su madre. La mierda. ¿Qué me ofrece? Sube. Ese es en el Puente Benavides. Ahí está la Ricardo Palma, creo. Qué palo. claro, pues. Pero ese reportaje no es. Yo recuerdo que tiene rojo y negro el programa de reportaje. Sí. Rojo y negro. Debe ser al sexto día, pero Sexto día. antiguas ediciones. Bueno, Sí. vamos Oye, a tener sí. que hacer más investigación y traer Ok, más ¿no videos de- quieres hacer ese reportaje? de Traxxas. Yo creo que no la hago porque tengo barba. Tiene que ser el más lampiño. Guille la hace por un león. De todas maneras. No, lo que me caga es mi barba, weón. Y mi espalda, que es grande, weón. Huevón, ya está. No, pues, pero mejor alguien que sea Producción, ¿cómo vamos lampiño. con el tiempo? ¿Ya estamos? Ya. Ya. Ya, pues, bueno, Está bien. gente, nos vamos despidiendo. Ahí está toda esta persona que nos han visto el día de hoy. Muchas gracias. A Valentino, que ha sido... ¿Estamos en la cámara? Valentín. Sí, estamos Sí, en ¿no? la cámara. Sí, ¿no? Sí, Qué bueno bueno. que estás. Bueno, gente, muchas gracias por habernos acompañado. Manden León. su león. Suzuki León, por favor. Manden también sus comentarios a la página de Instagram de Bajo la Luna Podcast para ver qué ideas podemos replicar acá. Ustedes Claro. que Sí. nosotros
Si hemos hecho esta pastrulada de la Bembos con Don King, podemos hacer cualquier pastrulada más, ¿no? Ajá. Entonces, abiertos ahí para Ajá. sugerencias. Abierto. Abiertos. Recontra abiertos. Nos despedimos pues hasta nunca. Bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Sí. Hablamos. Despídete. Chao, 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 chao. Chao, chicos. Nos vemos el gente. próximo jueves. Cuídense.